Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptoseñapaleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que hay corruptela. Que te trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas. Bueno, Ulises, terminó cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 623 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! Wow, me pinchó un poquito ahí al final de decir Perdidos en el Éter porque me acordé que no estamos acá por un motivo feliz. O sea, sí, estamos por un motivo feliz de hacer el podcast. Pero bueno, como se habrán enterado, falleció hace unos días Peter David. Y bueno, toca hacer un Titanes que no era el plan para esta semana. Pero bueno, hubo que pivotar y rendirle el merecido homenaje. Primero, ¿cómo estás, ese? Bien, aquí estamos. Por suerte, con frío. Fresquito, sí, acá creo que hace frío, pero no he salido. Peter David, el writer of stuff, escritor de cosas, como se autodefinía él, porque escribía cómics, novelas, videojuegos, series de televisión, lo que hubiera plata, porque bueno, era un laburante. Era un laburante. Pero también que le ponía mucha buena voluntad, buena onda al laburo que estaba haciendo. De hecho, si bien mi biografía en redes sociales dice Writer of Many Things, que es ya no inspirado, sino que le robé la etiqueta a Peter, le limé los números de serie y le di una vueltita, un giro de D&D por la Deck of Many Things. Sí, está muy bien, sí. El mazo de cartas. Porque yo también escribo un montón de cosas distintas. No puedo decir soy guionista de cómics o soy periodista, un montón de cosas. Pero bueno, un tipo y cuando decía staff, era staff, porque hizo no solo el run de Hulk, 12 años en Hulk, y es el padre moderno de Hulk, como Claremont lo es de los X-Men, o Priest lo es de Black Panther. Sí. Lo de Black Panther. Pero también hizo 8 años en Aquaman, otro de los guionistas, si no el guionista más importante de Aquaman. Etapa importantísima en Supergirl. Creó Young Justice, que no es otra cosa que una versión de los Teen Titans, con otro nombre, pero también fue pivotal y se convirtió en una serie. Y tuvo un run corto en un momento en X Factor, y luego en la etapa de X Factor Investigation, que duró como 4 años, 6 años, no me acuerdo ahora. 60 y pico números. Sí, o más, creo.
Y después, como 40 novelas de Star Trek, de las cuales 21 son de su propia serie co-creada con John Ordover. Saludo a John, que es un cliente mío. Edito videos para él. Y a mí era amigo de Peter, además. Un abrazo. No escuché en español. Y un par de años, 3 o 4 años creo, en el cómic de TOS de DC, de los 80. Montones de cosas de Super David. No vamos a poder listarlas todas, pero vamos a repasar como lo más importante que podamos. Bueno, metió la pata en televisión, la mano en televisión, con 5 episodios de Young Justice, justamente, y 2 o 3 episodios de Babylon 5, por ejemplo. Buenísimo, sí. El cancelado Neil Gaiman y Harlan Ellison son las 3 personas que escribieron episodios de Babylon 5 que no fueran Straczynski, el creador, que escribió el 99,9% de los episodios de toda la serie. Es salado eso. Tremendo, la verdad. Pero bueno, vamos a hablar, hacer un Titanes de Peter David, al que tuve el placer de entrevistar en 2010 y luego verlo de vuelta en 2016, en 2010 en Montevideo y en 2016 en la Argentina Comic Con. Y justamente, además del Titanes, les traigo la entrevista de 2010 con el audio mejorado, porque era un micrófono pobre el que tenía en ese momento. La mejora del audio hizo que algunas partes no se entienden bien, quedaron distorsionadas por los efectos. Sobre todo mi voz, que estaba más lejos del micrófono. En inglés, por supuesto, la entrevista. En YouTube la van a encontrar subtitulada en español y en inglés. Demoré 15 años. Te tardaste un ratito. Yo la escuché, puedo decir que la escuché hoy. De hecho la escuché, porque más que nada me puse los auris inalámbricos y escuché mientras lavaba la cocina. Y la verdad que te escuchas muy bien. Tu voz es la que se entiende un poco menos, pero... Y algunas cosas que dice Peter están medio mezcladas. Pero se entiende bastante, la verdad que se entiende bastante. Y bueno, si no se las arreglan como para escuchar un podcast en inglés, aprovechen los subtítulos. Pueden usar los subtítulos en inglés para practicar, si se manejan un poco, o pueden meter los subtítulos en español, en donde dice que Peter David sonara como un rioplatense, porque no lo iba a hacer en neutro. Y está, bueno, capaz que alguna cosa se me pasó medio apurado, pero le puse ganas para que... Es rarísimo, porque a ver, ¿qué hice? Usé el reconocimiento de los subtítulos automáticos de YouTube en inglés, los bajé, los retoqué todos, los rearmé todos, después hice que eso lo tradujera al español y retoqué la versión en español. Y la versión en español, por ejemplo, te traduce de Phantom, te lo traduce de Phantom. Fantasma, perdón. Dark Horse lo escribo como una sola palabra. No me acuerdo qué otra cosa tradujo alguna vez y otras no, pero Star Trek y Star Wars no los traducía. Sí tradujo episodio 4, Una Nueva Esperanza, que lo volví a poner en inglés. Mira. Y después se le mezclaban algún nombre. Ayer te mostraba que Jamie Madrox lo entendió Jamie Batman o Jamie Bats. Jamie Bats, sí. Jamie Bats, sí. Jamie Bats, como culo avergonzado. Algo así. Bueno, antes de dar la vía de comunicación o en la página nuestra y de leer mensajes de la audiencia, le queremos mandar un abrazo grande a Mael, nuestro querido amigo y compañero, que está mal de salud. Pobre hombre. Está hace días con fiebre. Otro laburante. Hablando de laburante, sí, exactamente. Y Treki, como Peter David también. Sí. Así que abrazo a Mael. Bueno, en bit.ly/PerdidoCenter pueden encontrar las vías de comunicación, las redes sociales y las principales formas de vernos o de escucharnos. Y por ejemplo, en unos días van a poder ver el episodio 4 de la Nerdoteca, que para nosotros fue ayer. Exactamente, nosotros lo hablamos ayer. Pero todavía no está editado. Así que bueno, mensajes ¿qué tenemos por ahí? Primero, bueno, Darío Comic en Instagram, sobre el programa 621, el del Eternauta, dice: programón, te maratoneas la serie y después clavás Perdidos en Letter con un análisis exhaustivo. Me encantan los enfoques que le dan a las reseñas. Y sobre el 622, un análisis al detalle de Andor, imperdible tanto la serie como este podcast. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Imperial Bizcochos dice sobre el Eternauta en Blue Sky: esta gente saca episodios de 2 y 3 horas o más en su podcast. Considerando mirar las series y o leer los cómics, investigar, preparar el material, edición, etc., no sé de dónde sacan tiempo para laburar y vivir. Magnus y ese deben tener una TARDIS y no la prestan. Ojalá tuviese una TARDIS. Una TARDIS, ¿sabes lo que me vendría? Lo que me ahorraría en pasajes.
No, por eso, yo capaz que no la usaría para viajar en el tiempo, la usaría para irme el fin de semana a tomar uno contigo a Buenos Aires, o ir a ver a mi hermano a Nueva York y oír de Trump después. Sí, o bueno, ¿sabes qué? La aparcás en, no sé, Wembley, Queen en Wembley. Claro, no, también. Los Beatles en The Cavern, o las primeras convenciones de Star Trek, todo ese tipo de cosas. Te colás en una CCXP, una Comic Con, así nomás, total. Total. Perception Filter. Claro, sí. Y viene con Psychic Paper, viene con todo adentro. Tal cual, sí, totalmente. Sí, inspector de cómics. No, pero además, ¿quién va a mirar Harry TARDIS en una convención de cómics? Nadie. Totalmente. Yo tengo fotos en convenciones de cómics con TARDIS. Claro. No, bueno, gracias Imperial. Además que es oyente de fierro Imperial, porque todo siempre nos comenta, se copa con la nerdoteca siempre, un capo. Sí, es uno de los fijos de la nerdoteca. Por amarrete que sea con el puntaje de los cómics. Estamos dando palo. ¿Cómo se llama? Es como... Es en la Fauci. No, pero además ahí está, es amarrate con el puntaje, pero generoso con las palabras. Totalmente. Habría que agregarle un ajuste. Claro, una compensación. Promedio según las palabras, un +1 o un +2 al coso. No, que a ver, siempre lo decimos acá. Por dos motivos tratamos de reseñar cosas que nos interesan a priori. Uno, porque no tenemos tiempo para otra cosa. Si bien nos estamos, no forzando, pero nos hacemos leer cosas que sin el podcast capaz que demoraríamos, como runs viejos de cómics cuando hay una película o alguna cosa, o runs clásicos que estamos revisitando. O las cosas que nos mandan para reseñar, tipo de cómics replatense. O cuando nos acercan cosas para reseñar, por supuesto. Pero por otro lado también es un tema que decimos de la positividad. Si ya sabemos que algo va a ser una poronga y que no nos interesa, no le vamos a prestar atención. No tenemos tiempo para estar en eso. Tal cual. Por eso, por ejemplo, no hicimos ni tocamos el universo de Spider-Man sin Spider-Man que hicieron en Sony. Total. O por ejemplo, capaz que no era que íbamos a decir algo malo, pero encontramos que no teníamos nada para decir sobre Agatha All Along. Sí, y no íbamos a hacer un programa en el que habláramos 40 minutos. Bueno, podríamos haber hecho un programa corto una vez en la vida. A ver, podríamos haber comentado sobre el programa, habría cosas que comentar, pero no, capaz que no sé, no era nuestro No nos copaba comentarlo. No es que sea mala la serie, pero no nos copaba. Por ejemplo, ahora en unos días se estrena Ironheart. Sí. Mi idea es reseñarla, pero capaz que la vemos y sentimos que no tenemos mucho que decir. ¿No? Sí, pero bueno, veremos. Más sobre el Eternauta, que bueno, fue un programa bastante exitoso. El amigo Divo y también nos dice en YouTube, magistral, muy muy bueno, les quedó el programa. Este era justo un tema conocido para mí, pero siempre me agregan algo que no sabía o algo que vi, pero no me dio para darme cuenta. Esos comentarios son... Todo comentario es bienvenido, todo nos da vida. Todo nos da vida, pero que nos digan de repente que más allá de que estuvo bueno el programa, le aportamos algo, digamos, que no sabían, creo, está bueno. Es como, viste, como se suma un poquito más, decir como, che, bueno, estuve atento, aportamos cosas, digamos, ¿no? No somos solo dos tipos que se sentaron a decir me gustó o no me gustó. Exactamente, o intentamos no serlo. Claro, eso nos hace sentir, este tipo de comentarios nos hace sentir que el análisis, o como el de Darío también, el análisis les sirve y les aporta. O ahora no me acuerdo qué oyente es, que dice que prefiere escuchar nuestras reseñas de películas antes de ver la película para ir preparado. Digo, es raro para mí eso, pero Chapó puede ser que sea. No, creo que era Chapó, me parece. Era uno de nuestros fijos. Creo que era Chapó. Digo, me parece no entiendo, pero me parece interesante la postura. Sí, tal cual. Yo debo admitir que muchas veces, a ver, yo saco apuntes cuando miro las series. Con las películas no suelo sacar apuntes porque estoy en el cine, a veces sí, pero después también, si tengo tiempo, además de procesar mis apuntes y todo, si tengo tiempo, leo 3-4 reseñas por ahí. Yo si puedo, leo una reseña, no tomo apuntes porque no puedo tomar apuntes, ¿sabes? No puedo hacer las cosas a la vez. Si la estoy viendo, si tengo la suerte de poder volver a verla, ahí sí, pero si estoy viendo la primera vez, no me da para prestar atención a las dos cosas. Sí, yo pocas veces veo las cosas dos veces. Creo que hace poco lo que hice fue ver Acolyte de nuevo.
porque sentía que algunas cosas no me habían cuadrado en un momento. Sí, es verdad, Acolyte la llegamos a verla 2 veces. No de mala, pero que no me habían cuadrado. Después sí me cuadraron cuando la vi. Bueno, en Spotify, Ismael de Gotícula sobre el Mic dice también sobre el Eternauta: excelente episodio. Me pasó que sentí que no me gustó en un principio porque no soy de la ciencia ficción, pero me pareció un tremendo trabajo. No sabía que era un cómic argentino. Luego de saberlo dije, Sas, está buenísima la serie y sobre todo la producción de acá de este rincón del mundo. Felicitaciones, tremendo episodio, muchachos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ismael y a todos los muchachos de Gotículas. Esto es una cosa que sigue dando que hablar. La gente que no es de la ciencia ficción, algunos como Ismael aceptaron el contrato después de verlo, y otros que esperaban ciencia ficción post-apocalíptica, pero no aliens o monstruos. Claro. Y no están acostumbrados. Yo me cuesta muchísimo. A ver, no todo el mundo le tiene que gustar todo, ¿verdad? Obvio. Pero me cuesta muchísimo creer que una persona no va a poder disfrutar de algo si está bien actuado, bien escrito y los temas que toca están bien. Por ejemplo, Andor. Entiendo que no te puede gustar de Mandalorian si no sos de la Space Opera, pero si vos ves Andor y no te provoca nada porque aparecen 4 o 5 aliens y unas naves, sí, es como un poco mucho. Te está cerrando. Yo entiendo que no es culpa de la gente, que ha habido una guerra, comillas, contra la fantasía y la ciencia ficción y lo no terrenal para hacerlo pasar por infantil, y que entonces hace que o que no es de macho, en el caso de muchos hombres, o que no es algo apropiado para nenas. Entonces los varones se dedican al fútbol y las nenas se dedican a las rom-com. Claro. Y los que nos salimos de eso éramos los más raros, y ahora ponele que tenés que algunas cosas son más mainstream aceptadas, como una peli de superhéroes de los Avengers o de los Thunderbolts o lo que sea, pero otras cosas, sobre todo las que son una mezcla de lo terrenal y lo fantástico, como el Eternauta, a alguna gente le genera una resistencia. Como mucha gente le genera una resistencia a leer un cómic porque perdió la costumbre, porque le hicieron pensar que no estaba bien. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Más del Eternauta de vuelta en YouTube ese. Sí, Abril Café Negro nos dice: terminé de ver la serie justo para ver su reseña. No puedo creer que esta vez estoy de acuerdo con la emoción de todos. En general trato de consumir los productos culturales en auge cuando ya la ola pasó, porque honestamente la gente es re pesada, y sí, un poco sí. Nosotros incluidos. Esta vez no esperé y amo totalmente. Estoy entusiasmada por la segunda temporada. Sigue siendo, eso sí, recién arranco la historieta, y me parece muy curioso que hayan optado por no dejar en claro en la primera temporada algo básico como ¿por qué se llama el Eternauta? Primero, porque el consumidor promedio que no le hace la ciencia ficción queda descolocado. Segundo, porque logra algo interesante, que es que los cebados que sí consumimos ciencia ficción nos tiremos de cabeza en la historieta. Yo no entiendo por qué no lo dijeron nunca durante la temporada. Sí entiendo por qué no abrir, capaz que no lo dije el otro día y ahora se me ocurrió. Entiendo por qué no abren la serie con eso como le abrieron, claro, el cómic. Justamente por lo que queríamos decir recién. Querían hacerle un caballo de Troya al que no consume ciencia ficción. Y lo primero es 5 veteranos jugando al truco y hay un apagón y una nevada mortal. Hasta la nevada mortal, el cerebro de la gente que no consume ciencia ficción o fantasía la banca. Claro. Es como Game of Thrones. ¿Por qué fue tan exitosa Game of Thrones? Porque en Game of Thrones pasás todo un episodio de intriga palaciega y medievaloide, y al final aparece un White Walker. Claro. Sí. Y durante 2 o 3 temporadas los elementos realmente fantásticos son mínimos. O no sé, creo que no me acuerdo en qué momento es que Dani empolla a los dragones. El final de la primera temporada. También, es verdad, termina ahí. Termina con eso. Pasas una temporada entera donde no hay cosas fantásticas. Casi que no hay nada más. Claro, casi que no hay magia, básicamente, porque es un setting donde. Porque es la premisa del mundo. La magia está en ciclos y este es un ciclo, está terminando el ciclo durmiente. Claro, tal cual. De la magia. A ver, eso no es una idea de la serie, eso es una idea de los libros de Martin. Claro. Pero ¿por qué funcionó tanto Game of Thrones? Además de por buena producción, porque enganchó un montón de gente que no consumía estas cosas. Claro, tal cual. Así que bueno, está. Pero. Y hablando de Chapo ese. Hablando del amigazo Chaposo también sobre el Eternauta, en este caso en Evox,
Dice, por fin a los quería escuchar hablar del Eternauta. Magistral, se viene hablando de esta serie, pero acá resaltaron todo lo que había que decir de la serie y más, siempre me sorprenden con algo que en otros lados pasó bajo el radar. Excelente. Muchas gracias, Chapó, como siempre. Chapó para vos. Otro de fierro, sí. Sí. Bueno, y Albert dice en el de Andor en YouTube, les dejo un mensaje para que se sientan más queridos. Gracias. Muy buen programa. ¿De qué personajes les gustaría que hagan Tales of the Rebellion? Coincido con ustedes, se lo extraña mucho a Carlitos. Tales of the Rebellion. A ver, yo entiendo que si hacen un Tales, lo hacen con personajes que han usado en lo audiovisual, como vienen hasta ahora. Y ponele, qué sé yo, ¿quién ha sido poco explotado en esta nueva era? Wedge. A ver, claro, pero a Wedge no lo usan. Wedge apareció en un episodio de Rebels y apenas tiene personaje en la trilogía original. Yo iba a decir, bueno, perdón, y aparece en Vision. Yo iba a decir Wedge, porque yo quiero Rogue Squadron, nada más que por eso. Pero, por ejemplo, un Tales of the Rebellion de Cleia. Un Tales of the Rebellion de un personaje que no apareció en el canon actual, que es Winter, una espía rebelde. Y era como la dama de compañía de Leia, que era igual a Leia, pero con el pelo blanco, entonces se hacía pasar por Leia. No, pero un Tales of the Rebellion de Leia. Un Tales of the Rebellion de Leia, sí. Hay un montón de personas. Un Tales of the Rebellion de Akbar, de Radus. De Radus, de Dodona, ¿por qué no? De Dodona, o ponele, querés engancharlo con la era de las secuelas, un Tales of Rebellion con los padres de Poe Dameron, que es Dameron el padre, que es un Pathfinder, un comando, y la madre, no recuerdo cómo se llama, que es piloto de A-Wing. Bueno, un Tales of the Rebellion en la época de las secuelas de Leia, ¿sabes cómo? Bueno, pero ya sería Tales of the Resistance. Bueno, sí, está, pero o de New Republic. Sí, pero compro también, Bueno, pero ponele, un Leia, a ver, la novela que yo recomiendo a veces acá, que se llama Bloodlines, sí. En la que te muestran el politiqueo de la Nueva República con una facción, con las facciones que buscan el desarme porque realmente creen en la paz, y facciones que empujan el desarme porque en realidad son encubiertos de la First Order. Está muy bien esa novela, y un Tales of the New Republic, pero de vuelta, pasaría que serían 3 viñetas sueltas. Sí. Qué sé yo. Bueno, ese libro adaptado a película o a serie estaría genial, animado aunque sea. Pero bueno, último mensaje ese antes que pasemos al Titanes. Horacio en YouTube sobre Andor, excelente programa, Magnus. Y yo le dije, muchas gracias, pero ¿por qué discriminas a Ezequiel? Qué loco, no me discriminan por porteño. Sí. Hola, Ezequiel del futuro. Hola, Magnus del futuro. Mientras grabamos esto, inmediatamente después de que apreté el botón de terminar grabar el programa, veo que Horacio dejó en iVoox, perdón, es verdad, me olvidé de mencionar a ese capo. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio del pasado. Exactamente. Lo dejamos con el Magnus y el ese del pasado. Bueno, vamos a escuchar, vamos a hacer el Titanes ahora, lo van a escuchar ustedes, nosotros lo vamos a grabar, de Peter David, y una de las bandas favoritas de Peter David era los Beatles. Entonces dije, ¿qué tema de los Beatles puedo elegir? Empecé a pensar hasta que me di cuenta que no había otra respuesta que Paperback Writer. Es buena. Sí. Quiero escribir novelas de venta masiva pública, novelas populares. Así que, bueno, Paperback Writer, los Beatles, para el Titanes de Peter David. Perdidos en el éter. ¿Y ese quién? Bruce Banner, sos vos.
titanes, porque no son dioses, pero están a la altura. Peter David, el writer of stuff, el escritor de cosas, nace como Peter Allen David el 23 de septiembre de 1956 en Fort Meade, Maryland, hijo de Gunther y Dahlia. Gunther era hijo de zapatero judío alemán que se escaparon de la persecución nazi, luego se convirtió en periodista Gunther, y su madre Dahlia era también judía, israelí, probablemente más joven entonces, que era científica que trabajó con dos de los responsables del mapeo del ADN, Watson y Crick. Mirá. Sí. Peter David tenía dos hermanos menores, Wally y Beth. Viven hasta donde yo entiendo. Se interesó en cómics al principio, a los 5 años, leyendo en la peluquería del barrio copias de los personajes de la Harvey Comics, como Casper o Wendy. Y al poco tiempo se interesó por los superhéroes por la serie de televisión de Superman, Adventures of Superman. La de Josh Reed. Ah, mira. Sí, la de Josh Reed, que era una serie moderna en ese momento. Ya era vieja, a ver, ya estaba terminada cuando él era niño, porque era de los 50 y estos serían los 60, pero era nueva. Los padres aprobaban que leyera estos cómics de Harvey, de muñequitos, o los de Disney, pero no le gustaban los cómics de superhéroes, sobre todo, hablando de los 60, los de Marvel, con personajes medio monstruosos como The Thing o Hulk, aunque deberían haber sabido que The Thing era una especie de golem judío, o los que tenían como trajes de bicho como Spider-Man, no les parecían heroicos. Peter David leía estos cómics en secreto. Su primer cómic de Marvel, según él, fue Fantastic Four Annual número 3, de noviembre del 65, o sea, Peter tenía 9 años. Esto es el casamiento de Mr. Fantastic e Invisible Woman. Eventualmente los padres dijeron, no, están bien, le superó todo bien, y su favorito era Superman. Su primera convención fue en la época en que Jack Kirby comenzó a publicar New Gods y Peter pudo conocer al guionista y dibujante recibiendo su autógrafo. Mierda, qué honor. Gunther, su padre, escribía reseñas de espectáculos y Peter colaboraba con él desarrollando el deseo de convertirse en un periodista profesional. Peter estudió periodismo. Esto es el 71, o sea que tiene 65... 15, 16 años, Peter colaboraba con él desarrollando que él quería ser periodista en esa época. Y Peter escribía reseñas con Gunther, el padre de espectáculos, teatro y eso. De espectáculos. Peter estudió periodismo en NYU, la New York University, y en 1974 tuvo su primer trabajo profesional cubriendo la World Science Fiction Convention en Washington para el Philadelphia Bulletin. La World Con, eran los Hugo que siempre hacen algún quilombo. Siempre hay algún quilombo. Bueno, en esa época supongo que eran más tranquilas. 18 añitos. 18 añitos, sí. Sí, 18 años. En la década del 70 conoció a Myra Kassman en una convención de Star Trek y y se casan en Contraerían, diría, sí. Contraerían, sí. Y bueno, se casan en el 77. Juntos tuvieron 3 hijas, Shanna, Guinevere y Ariel. Qué nerd. Bueno, vamos a ver. Shanna y Guinevere, señora. Shanna de She-Devil y Guinevere van a ver que a Peter David los mitos artúricos le encantaban mucho. Escribió pila de libros que tienen que ver. Y Kassman de la Cole también, ¿no? Sí, bueno, decir que la señora era ñoña y le dejó ponerle Shanna y Guinevere. ¿Cuán ñoño era Peter? Bueno, Peter en esa época escribe para un montón de fanzines de ciencia ficción. Publica primero algunos capítulos en un fanzine general y luego su propio fanzine que se llamaba The TARDIS at Pooh Corner, en donde parodia a Doctor Who y Winnie the Pooh con Doctor Pooh, a Time Lord of Very Little Brain. Entre 1973 y 1975 escribe fanfiction y artículos para un fanzine de un club de Star Trek que se llamaba Space Time Continuum. La continuación de ese fanzine entre el 75 y el 77 la coedita y también escribe artículos y fanfic, se llama Second Age. Era un fanzine general, pero también tenía mucho Star Trek. Se vendía y se promocionaba en convenciones de Star Trek, por ejemplo, donde conoció a Mayra. Dice Peter en uno de sus posts del blog, cuando estaba haciendo un fanzine de Star Trek en los 70, Paramount lanzó un decreto. Nadie podía escribir fanfic de Star Trek. Era
violación de copyright, derecho de viejo, y no se permitía, en una convención en la que estaba, los abogados de Paramount literalmente entraron al campo, al lugar de ventas, y empezaron a confiscar fanzines de las mesas. Star Trek que siguió existiendo gracias a los fans. Por supuesto, sí. Como hemos dicho muchas veces. Durante las décadas de los 70 y los 80 sigue trabajando en fanzines, hasta principios de los 90 también, porque su carrera de escritor de ficción profesional no arranca hasta mediados de los 80. Por ejemplo, publica un fanzine, un fanfic de The Questor Tapes, que fue un piloto fallido de Gene Roddenberry, de un androide que ve en el futuro, no sé qué poronga. También publica un crossover de Quantum Leap y Beauty and the Beast en el 91. Beauty and the Beast, la serie de Ron Perlman. De Ron Perlman, tal cual. Que una especie claro que sí. Claro que sí. Aún con cara de león. Sí. Él en algún momento de los 70 pierde el interés en los cómics, pero se reactiva cuando ve, al pasar por un kiosco, en el 78, Superman vs. Muhammad Ali, y después agarra, ya que tenía unos años, X-Men 95 y Giant Size X-Men, que tenía el equipo de, esto era el 75, que tenía el equipo que había debutado hace poquito, para el 65, en Giant Size X-Men número 1, o sea, los nuevos All New, All Different. Fueron los primeros 2 cómics que compró en muchísimos años. Y bueno, como periodista no la logra pegar y prueba suerte con ficción, publicando un cuento en la revista Asimov Science Fiction en 1980. Sin embargo, en un principio tampoco tendría éxito como escritor de ficción y consiguió trabajo como asistente de editor en jefe en una editorial de revista, E.P. Dutton, y luego en Playboy Press, donde Playboy publicaba novelas y otros libros de ficción. Pues sí, recordemos que Playboy, aparte de poner fotos de cinetas en bolas, publicaba muchas notas y ficción. Y ficción también en la revista. Sí. Pero esto era una editorial que tenían para publicar libros. Por aquella época, a principios de los 80, conoce a Bob Greenberg, que luego sería su editor en DC, por ejemplo, en uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos, que es The Atlantis Chronicles, que él me lo hizo firmar en la entrevista con Peter David. Uh-huh. Y lo conoce en una convención. Y después Greenberg estaba trabajando para la revista Comic Sin, de la que hubo una edición española de la que hemos hablado alguna vez al aire. Y un amigo en común, Howard Weinstein, no el Weinstein malo, que fue guionista de la serie animada de Star Trek y novelas y cómics de Star Trek, era amigo en común y le pregunta a Greenberg, che, ¿tenés algún artículo, algún encargo para que escriba mi amigo Peter, que acaba de perder su laburo en Playboy Press? Greenberg dice, mirá, sí, ¿te animás a hacer un artículo que le explique el mercado de venta directa de cómics a los lectores generales? Recordemos que el mercado de venta directa, las comiquerías, es algo relativamente nuevo. Acá hemos hablado de que DC empieza a sacar las ediciones Baxter en mejor papel de Legión y Titanes, para todo eso, ¿no? Etcétera. Peter se manda un articulón, entrevista a un montón de personas, y una de las personas que entrevista es Carol Kalish, que era la gerente de venta directa de Marvel. Tuvieron una buena onda. Kalish necesitaba un asistente y una semana después contrató a Peter. Peter entró a laburar a Marvel, pero en ventas. Qué loco. Fue el asistente de Kalish, luego fue subgerente y cuando Kalish se retira unos años después, trabaja como gerente, haciendo la gerente de venta directa. Trabajaban con unas 15, 16, 17 distribuidores de cómics que hacían llegar las revistas a las tiendas especializadas. Esto es antes de que hubiera uno solo, Diamond, que estamos viviendo ahora la época de la desintegración de Diamond también. Sí, eso, eventualmente vamos a tener que hacer un reporte de eso, pero bueno, sí. Esto es antes de que surgiera Diamond y monopolizara el mercado, y bueno, durante su periodo, mientras laburaba ahí en el departamento de ventas, intentó vender algunas historias a varias editoriales, incluyendo las de Moon Knight, al editor Denny O'Neil en Marvel, pero no tuvo éxito. Entre otras cosas, los editores de Marvel no querían comprar historias de gente de la parte administrativa, la típica, no se quieren mezclar, en parte por posible conflicto de intereses, en parte por cero profesional. Su oportunidad llegaría en 1985, 3 años después de asumir como gerente de ventas, cuando Christopher Priest, entonces conocido como Jim Owsley, se convirtió en el editor de los títulos de Spider-Man, del cual hablamos cuando hicimos la Titanes de Priest. Sí, hay un Titanes de Priest que creo que va bastante bien. Priest recuerda cómo David
no había tenido problemas en trabajar con él cuando era editor asistente del editor Larry Hama, mientras que muchos otros tenían problemas con él. A ver, vamos a contar qué pasaba. Por un lado, pueden escuchar el programa de Priest. Por un lado es un tema racial, Priest es negro. Sí. Ahí fue el primer editor negro. Fue el primer editor negro en Marvel. Por otro lado, era un tema de edad relativamente joven. Por otro lado, Priest es medio complicado. ¿Es complicado por los problemas raciales que lo quemaron? Sí, pero también es complicado y eso causa otros problemas, ¿no? El tipo, o sea, era un tipo complicado y no lo hacía fácil. O era complicado porque no se lo hacían fácil, pero bueno. ¿Pero qué pasaba? Cuando Larry Hama no estaba en la oficina editorial, venía alguien de otro departamento o de otra editorial o de otra sección editorial para hablar sobre los cómics que estaba editando Hama y veía que solo estaba Priest y decía, no, vengo después con este Larry. Cuando Priest asciende a editor del grupo de Spider-Man, no solo editor, sino a editor de un grupo de revistas, todos vinieron a buscarlo diciendo, che, tengo flor de idea para Spider-Man. Pero Priest se acordaba, tenía buena memoria. Y tenía buena memoria de que Peter, el pibe este de ventas, era buena onda. Así que compra el primer guión de cómics de Peter David para The Spectacular Spider-Man, que si no me equivoco era el segundo cómic de Spider-Man. Creo que en esa época tenían Amazing, tenían un magazine de Spider-Man más general con historias varias y tenían Spectacular. Puede ser que Marvel Team Up estuviera en órbita de Spider-Man porque era protagonizado por él. Le compra una historia corta para el 105. No. Primero le compra una historia corta para el 105, que es la muerte de Jean de Wolf, un personaje secundario del cast de Spider-Man, una detective de policía, que está tratando de... No, esta es una historia corta, perdón, y después sí le compra una historia de varios números al 107, al 110. Esa sí es la muerte de Jean de Wolf, porque Priest está tratando de darle a Spectacular un giro un poco más adulto que el que tenía Macy. Claro. David terminó encargándose de Spectacular por 1 año y medio más o menos, pero Jim Shooter, conocido sorete, el editor en jefe de Marvel de esa época, aparentemente dice Priest que lo obliga a echar a David porque lo odiaba. Shooter odiaba a Peter David, y mucha gente de la parte editorial no estaba contenta con que, como decíamos, alguien de la administración estuviera escribiendo. Manga eso. La excusa era el posible conflicto de interés. Yo no entiendo qué conflicto de interés puedes tener ahí. Porque no sos el jefe de la gente. No es C.B. Cebulski usando un seudónimo japonés para escribir manga mientras es capanga de, creo que de arte, de Marvel o de nuevos talentos. O no sé, yo qué sé. O no sos un editor. Hace unos meses no me acuerdo de quién hablamos, que Shooter lo mandó cortar, que editores escribieran como freelancers también. Que ahí capaz que te entiendo. Pero acá no. Además, dice Priest que alguna gente acusaba de que en realidad las historias estaban escritas por Priest y usaba el nombre de Peter David. Porque las historias eran demasiado buenas para que se escriba un tipo de ventas. Qué forros que era la gente, Dios. Salado. Encima, lo más gracioso es que, digamos, 2 editores de Marvel históricamente forros, Jim Shooter y Roy Thomas, los dos discípulos de Stan Lee. ¡Caramba! ¡Qué coincidencia, ¿no? Infame los dos. Así que bueno, y mientras todavía laburaba en el departamento de ventas de Marvel y antes de vender la historia de Spider-Man a Priest, David logró vender su primera novela, Nightlife, a la editorial Ace Books. Se trataba del Rey Arturo, dijimos que me gusta. Venía. El Rey Arturo reapareciendo en la Nueva York del día de hoy, aunque no fue publicada hasta 1 año y medio después, luego de que saliera la historia de Spider-Man. Ace Books también se convierte el Rey Arturo, no sé si en esta o una de las secuelas, se convierte en alcalde de Nueva York. Ok, compro. Capaz que, no sé si capaz que la leería, a ver, la chusmería, a ver qué onda. Con Ace Books también publicó en el 1089 Howling Mad, una novela sobre un lobo que se convierte en hombre luego de ser mordido por un licántropo. Es el lobo hombre en París, Denis. Sí. La editorial también lo contrató para continuar 2 series de novelas preexistentes, Photon y Psyman, un seudónimo de David, y con el seudónimo de David Peters bajo protestas del autor. Perdón.
Te repito, con el seudónimo de David Peters, bajo protesta del autor. El autor, ahí está. David escribiría 6 novelas de cada personaje, a la mierda. Con una carrera de novelista bastante establecida ya, empezó a conseguir contratos para escribir novelizaciones o spin-offs de series y películas. En 1989 adaptó la película The Return of Something y en 1991 The Rocketeer, además de una novela de Alien Nation, Body and Soul y en 1993 la adaptación de Batman Forever en 1995. Está escrito como el ojete esto, sí, perdón. Sí, pero no. La novela Alien Nation, Body and Soul fue del 93 y adapta Batman Forever en el 95, pero nos estamos yendo como 10 años para adelante acá. No, 5 o 6 años. Sí, estamos en 89 y saltamos. Bueno, el punto es que algunas cosas van y vienen porque este tipo es imposible no hablar en la inmoración de algo. Claro, y además pues justo son cosas muy notables. O sea, hacer una... O sea, 89 Something, la película, Return of Something en realidad, pero bueno, está. Esas cosas que pasaron muy bajo el radar. The Rocketeer 91 dijimos, no, o sea, y después Alien Nation, que capaz que no es tan conocida, pero no, pero una serie que tenía un éxito. Tuvo bastante éxito, ¿qué fue primero? Fue película, fue una serie. Primero son unas películas para televisión y después hay una serie. En la serie, tal cual. Y bueno, y Batman Forever es Batman Forever, o sea, ya está, era la tercera de Batman. Alien Nation es algo que me gustaría, yo vi algunos capítulos de la serie de televisión en su momento cuando los pasaban en tela abierta acá, creo que en el 4. Algo que me gustaría explorar un poco más, capaz que no es bueno, pero por el concepto, por si alguien no lo conoce, es la Tierra en los 80 o principios de los 90, normal, sin ningún problema, choca una nave alienígena que resulta que son un montón de esclavos escapados, una casta de esclavos de una especie, que los tipos se asimilan en la Tierra. Entonces tenés el almacenero, es un alien, tiene una cabeza medio de sandía blanca, medio de sandía color piel caucásica, pero después se ven humanoides y tienen alguna otra particularidad, pero también muchos se asimilan, otros terminan como lincheras pobres, y el coprotagonista de la serie es detective de policía y explora temas raciales y sociales. Sí, es la historia del inmigrante con aliens, básicamente. Con aliens. Y tiene el quirk divertido de que lo que les provoca ebriedad es leche podrida. Eso no me acordaba. Entonces compran leche, la dejan pudrirse y la usan como bebida alcohólica. Mirá. Bueno, el siguiente golpe de suerte de Peter en los cómics viene unos meses después de esto de que lo echan de Spider-Man, seguía como director de ventas, ¿no? Cuando viene el editor Bob Harras, un tipo que luego sería capanga de los X-Men, y le dice, che, mira, tengo esta colección que no vende una mierda, nadie la quiere agarrar, es Incredible Hulk. Peter David se quedaría 12 años, apenas tipo 4 años menos que Claremont de los X-Men. Cosas que hoy en día no pasan. No. Nadie se queda un rango. No, nadie se queda más de 3-4 años en un cómic. Como mucho. Y como mucho. A menos que sea su propio cómic, ¿no? Claro. Y tampoco porque no dura, lamentablemente. Durante estos 12 años, como dijimos, se convierte en el padre moderno de Black Panther. De Hulk, mencionamos a Pérez como el padre moderno de Black Panther, o a Chris Claremont como el de los X-Men, podemos agregar a George Pérez como el de Wonder Woman, capaz. Sí. Y yo metería a Byrne como el de Superman, pero no sé, capaz que más discutible. Pero bueno, explora ideas que habían planteado Bill Mantlo y Barry Windsor Smith anteriormente, de que Banner tiene un desorden de personalidad múltiple, pero lo usa para hacer un cómic más complejo, más interesante, y no tanto Hulk aplasta. Sí, corregime si me equivoco, pero creo que Peter David es el creador de Professor, de la personalidad de... Professor Hulk, de Mr. Fix-It, de un montón de cosas que hoy día consideramos parte integral de Hulk. Tal cual, está. Para quien no sepa, hay una época de Hulk en donde hay como una idea de que se integran Banner y Hulk en... Como en el MCU. Claro, con un Hulk integral, tal cual, como en el MCU. Ahí está. Que es un Hulk inteligente. Pero bueno, que después resulta que es otra personalidad. Pero bueno, ese era el de Professor Hulk, porque era bueno, Hulk y cosas. Y estaba otra personalidad que era el Hulk gris, que... Mr. Fix-It. Que justamente no es tan grosso físicamente como el verde, pero es más inteligente.
Y le pinta, básicamente, es un tipo más que ser medio mafioso o batón de Las Vegas. Algo así, es como que le pinta más que nada, no te digo la joda, pero como rendir, o sea, vivir la buena vida de una manera o vida más o menos tranca y decide si ser matón en Las Vegas o pató o algo por el estilo. Pero también esto ayuda, utiliza la inconsistencia que había tenido Hulk. Todos están acostumbrados, Hulk furia, aplasta, pero hay Hulk más infantil y estaba el Hulk que no era un pelotudo de las primeras etapas de Hulk y Avengers. Era simple. Claro, pero no era una pero no era un pelotudo. Claro. Y acá también, esto creo que lo introdujo Barry Windsor Smith, pero lo explota David, el hecho de que Banner tenía todos esos problemas por el abuso al que había sido sometido por el padre. Tal cual. Bueno, donde estaba Hulk, dijimos que merece un montón. O sea, son 12 años de Hulk, o sea, mínimo un programa capaz que estaría bueno dedicarle. No sé si para leer todo ese run, pues son 12 años nuevos, son. No, sí. 150 números más o menos. Pero bueno, para leer un poquito. David colaboró con artistas que se convertían en favoritos de los fans como Todd McFarlane, Dale, no me sé cómo, nunca sé cómo, Dale Keown. Para mí es Keown. Keown, supongo, bueno. Y Gary, dibujo niño con cara de drogadictos, Frank. Lo queremos a Gary, pero posta. Y otros que ya lo eran, como George Pérez, que en Future Imperfect, que David acá en el que dice Magnus que dice, porque estoy leyendo las notas de él, que era uno de sus artistas favoritos para trabajar. Y bueno, o sea, de nuevo dijimos, McFarlane, gente que hoy en día son nombres importantísimos, ¿no? Pérez ya lo era. Entre estos 100 y pico números, miniseries especiales. No 100 y pico, cientos. Claro, verdad, pues son 100. Bueno, sí, son más de 100 en realidad. Entonces, claro, o sea, a ojo son 150 números más o menos, más con alguna. Son 144 sin anuales y eso, pero. Claro, sí. Por eso. O sea, con anuales especiales y cosas por el estilo, igual que sean 150, 160. Pero mete miniseries, novelas gráficas. Especiales, y una novela de prosa original, que además que David escribió. Sí. Y y obviamente, por si no queda claro, David es el tipo que más. Peter David es el tipo que más laburó en Hulk en toda la historia del personaje. Sí, también coeditó un libro de cuentos de Hulk. Ah, mira. Nice. Luego de su primer año en Hulk, Peter David sintió que su carrera como escritor era suficientemente fuerte y le tiró el lance a sus amigos que laburaban en DC para ver qué onda y bueno, le ofrecieron escribir una miniserie de Phantom. Así que largó el laburo de gerente de ventas en Marvel y se fue para DC. Supongo que era Work for Hire, todo, así que supongo que bueno, sí, no se fue, era freelancer. Pero se sintió cómodo como para dejar el trabajo con sueldo. Claro, largó el laburo fijo, el sueldo fijo, pues ya tenía buen laburo como otro, bueno, entonces empieza a laburar para DC también, escribiendo, bueno, dijimos, una miniserie de Phantom, y después laburó tuvo una etapa breve de Green Lantern en Action Comics Weekly, en 1988. Sí, el editor que le ofrece Phantom es Mike Gold, que también lo hemos comentado, no desaparecido. Mike Gold no es el que estaba. Puta madre. Taylor Joe, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Ahí está, pues y no sé si no. Strayford no, porque era Era de Marvel. Bueno, luego agarra laburo en First Comics, una editorial pequeña que estará por llegar en el repaso de editoriales que hacemos, con Dreadstar, cuando lo acababa de largar su creador Jim Starlin. Casi 2 años mete Dreadstar. Sigue en Marvel, mete cómics de Wolverine, 2 cómics del New Universe, que eran Mark Hazard, Merc y Justice, y toma las riendas de X-Factor, el X-Factor que dejan Louise Simonson y Walt Simonson. Escribe 19 números, pero le sacan a los miembros originales de los X-Men. Esto es por la época de la ida de Claremont y la llegada de Jim Lee. Claro, es cuando todavía estamos con X-Factor, era el equipo original de X-Men haciéndose pasar por cazadores de mutantes. Por cazadores de mutantes. Para rescatar mutantes. Claro, se lo sacan porque justo vienen Jim Lee y cosas. Sí, le dicen, ¿querés
escribir X Factor, sí, bueno. Y le enchufan de arriba el concepto del equipo manejado por el gobierno y de los personajes que no eligió. Les dicen, che, buena noticia, queremos que agarres X Factor. De más, malas noticias. Vas a tener a Havok, Polaris, Multiple Man y Guido. Claro, Guido. Multiple Man. ¿Lo que? Pero dice que se dio cuenta que era una oportunidad de escribir personajes que no tenían tanto equipaje como los X-Men principales. Después termina incorporando a Quicksilver y a Reign, a Wolfsbane de los New Mutants, y de acá sale, de estos 19 números, sale el número en el que Doc Samson, un personaje que él tenía en su establo en Hulk, les hace unas evaluaciones psicológicas al miembro del equipo y sale la escena hermosa en la que mientras Quicksilver arma a supervelocidad un puzzle, Quicksilver le explica que, ¿viste cuando te sentís, cuando estás atrás de un viejo en el cajero automático y demora 1000 años? Así me siento todo el tiempo yo con la gente. Es buenísimo. Y el puzzle que arma a supervelocidad es de una tortuga. Es una de las mejores escenas jamás en un cómic. El año 93, cuando hay pleno auge de la línea 2099, co-crea Spider-Man 2099. Es el personaje de 2099, básicamente. Y que hoy... Es el que tiene, ¿cómo se llama? Duración. El que dura, básicamente, y que es el que, de nuevo, Spider-Man 2099, Miguel Ojara, Spider-Man Across the Spider-Verse. O sea, sí. Hoy en día lo conoce todo el mundo ya. Con el dibujante Rick Leonardi trabaja acá. Se queda por 44 números hasta el 96, cuando renuncia porque protesta porque Marvel despidió al editor Joey Cavalieri. 2 meses después, Spider-Man 2029 y toda la línea 2029 fueron canceladas. También escribe Doom 2029 un poco. 90s, cuando estas cosas pasaban. Sí, dice que acá el loco tenía un problema porque cada vez que estaba haciendo un arco argumental en X Factor, le enchufaban un crossover. Era los 90. Sí. Era imposible agarrar empuje porque cada vez que estaba haciendo algo me descarrilaban y me metían a escribir un cómic entero de Wolverine y Cable en donde no aparecía ninguno de mis personajes de X Factor. Claro, vendía mucho mejor que cualquiera de los números normales, pero la verdad fue gran parte de lo que hizo que me fuera de X Factor. Recordemos que en esa época, en los 90s, era muy común el crossover a lo largo, al través de toda la línea, y entonces tenías la línea mutante y tenías como muchos centros mutantes, por lo menos 5, 6, 7. Y entonces tenías, crossover mutante Sarasa. Y entonces toda la línea. Y entonces de repente. Cada tanto lo vuelven a hacer, ¿eh? Cada tanto lo vuelven a hacer, pero por lo general es menos intrusivo y trabajan con un showrunner, entre comillas, como lo fue Hickman en su momento, claro, que coordina a todo el universo, o incluso charlan con todos los guionistas para que su título se mezcle con el crossover, pero sin dejar de ser su título. Acá se cagaban en todo. Acá se cagaban en todo. Claro, entonces era eso. Y bueno, ahí no podía hacer nada porque es tu laburo, o sea, sí. Era eso o irte, que es lo que terminó haciendo evidentemente Peter David por Kansas. Volviendo un poquito más al pasado, en 1990 empieza una columna sobre cómics, el mundo, su forma de el mundo del cómics, su forma de trabajar y más, llamado But I Digress, o sea, pero me estoy yendo por las ramas. Me estoy yendo por las ramas, ahí está. En la revista Comics Buyer's Guide, que continuó hasta 2013, con miles y miles de entregas. Porque en un momento era mensual, pero después pasó a ser semanal. Hasta el 2010 llevaba 1600 y pico de columnas. Tremendo. Donaba sus ingresos por la columna al Comic Book Legal Defense Fund, y algunas de las columnas fueron recopiladas en 2 libros. Que hasta salió alguno en español. Leo de Remeras Rojas tenía uno de los libros. Mirá, papá. En la columna hablaba sobre diversos temas de la industria, sin pelos en la lengua, como lo poco tenidos en cuenta que son los guionistas, lo que era vender cómics en bolsas cerradas, matar y revivir personajes sin sentido, el mal mantenimiento de la continuidad, el enfocar el ritmo de las historias mensuales para que solo sean realmente completas en un recopilatorio,
sobre esto relacionado con la decompresión que afecta a la densidad de las historietas mensuales modernas. David opinaba que si se empuja a los lectores a esperar al recopilatorio, el cómic mensual sufre una pérdida de ventas. Visionario guacho. Lo vio hace 30 años. Lo que hace que los cancelen pronto y disminuye la probabilidad de que las recopilen. Como dijimos, visionario. El hombre en el 90 ya la vio en el 90 este hombre. O sea, no, esto capaz que unos años después, pero igual. En los 90, ponele que era. Sí. Sí, o sea, es un problema que hoy en día pasa, sobre todo pasa mucho hoy en día. Se quejaba también de que el mercado del cómic estadounidense no apoya lo suficiente las colecciones encabezadas por personajes femeninos, como sus propios trabajos, Supergirl, Fallen Angel, She-Hulk, y habló también como padre de 4 hijas. Encima, o sea, como tipo el chabón de 4 pibas, es decir, esto ya era entrado en los 2000, ¿no? Es decir, pero vos querés enganchar más lectores, hay un 50% de la población que podés agarrar con personajes femeninos y no lo estás agarrando, vos. Otros temas de su columna fueron las fans que amenazaban a sus creadores y la piratería, estando completamente en contra de la misma. Perdón, Peter. Sí. Por la piratería, jamás amenacé ni amenazaría a ningún creador. Pero estaba escuchando la entrevista y claro, yo hablo con Peter David en Uruguay de cómo leía mensualmente el año 2010 o X Factor. Peter. La ingenuidad del gringo. Claro. Sí, bueno. Mensualmente, claro. El pobre hombre no preguntó cómo así es. No, nunca se le ocurrió que no llegaba. Claro. Si lo habían traído a una convención. Acá en ese No, en el 2010 sí está bien, pero no es que cualquiera pudiera. Te podías encargar. Tenías que ir a una comiquería y encargarlo, obviamente, sí. Yo, por ejemplo, en un momento encargaba a Superman mensualmente, pero no, en realidad muy poca gente leía los cómics mensuales en ese momento acá si no eran pirateados. Obviamente, sí, lo sabré yo. Y dice, bueno, también que las editoriales tampoco zafaban de sus palos, ¿no? Obviamente, hablando sobre el sesgo etario de Wizard, decía que discriminaban a los autores mayores y sí, un poco y a Marvel y a Archie por no convencer correctamente a los creadores de personajes, como Warmar Wolfman por Blade o Dan DeCarlo por Josie and the Pussycat. También tuvo críticas para Image y Marvel por otras prácticas de negocios, pero defendía a las editoriales de críticas de otros que sentía que no eran justas. Un tipo muy balanceado, digamos, ¿no? Por lo menos. Discrepancias públicas con gente como Frank Miller. ¿Quién no ha tenido una discrepancia con Frank Miller? Jim Shooter, bueno, está. ¿Quién no ha tenido una discrepancia con Jim Shooter? Tom McFarlane, bueno. ¿Quién no ha tenido una discrepancia con Tom McFarlane? Eric Larson, que es un tipo más callado. Rob Liefeld. Sí. Bueno, ¿Quién no ha tenido una discrepancia con Rob Liefeld? Rob Liefeld, Roberto, date joder. Joe Quesada, que también, otro. Sí, no es tan vocal. Kevin Smith, que no sé, pobre Kevin, que habrá dicho. Tan Didio, que otro que también. Y John Byrne, o sea. ¿Quién no ha tenido una discrepancia con el viejo facho de mierda? Sí, y no lo menciono abiertamente en este Titanes, pero Peter David era de lo más zurdo que puede ser en Estados Unidos. Mira. Bueno, cabrón, entonces por algo se peleó con gente como Miller, claro. y Shooter, el Company Man, McFarlane, que le gusta más la guita y cagar colegas que otra cosa. Sí. En cuanto al trato de los guionistas, uno de sus principales blancos fue Image. En una entrevista le preguntaron, ¿alguna vez te invitaron a trabajar en Image al principio? Tipo, che, somos un montón de artistas, precisamos un guionista del equipo. ¿Qué te parece? No, dice Peter David. No les interesaban los guionistas. Image, y acá yo hago la parte, se llamaba Image. Claro. Imagen, no imagen de palabras. A un grado muy grande, nació de la filosofía de ¿para qué queremos guionistas? Somos artistas. Solo podrían haberse interesado en mí. Sí. Los invitamos a escuchar el programa de Image, donde habla de cómo 6 dibujantes dijeron, ¿sabes qué? Somos estrellas, hacemos la nuestra. Así le... La única forma en que podrían haber estado interesados en mí era si podía dibujar. No estaban ni remotamente interesados en ese momento, esto es una entrevista de hace unos años, en tener a alguien que solo podía escribir. De hecho, luego de que formaron Image, sacaron un anuncio buscando gente para trabajar en la editorial. Image está contratando dibujantes, entintadores,
rotulistas y coloristas. Y por ahí abajo del todo, después de limpiador de conserje, estaba guionista. Era tipo conserje, cocinero, lavabotellas, lustrazapatos y abajo escritores. No era el énfasis. Los tipos pensaban que podían escribir las historias solos y bueno, contrataban a un chepibe para escribir diálogos. Así que, incluso si me hubiesen querido llamar para escribir diálogos, no se hubiesen estado interesados. Siguiendo en 1990, vuelve a DC escribiendo una serie sobre los mitos de a la gente de Aquaman, The Atlantis Chronicles. En 1994 escribe una miniserie, Aquaman Time and Tide, y acá se me corrió porque esto va después, hablando de Atlantis Chronicles, y esto lo cuenta en la entrevista que les invito a escuchar. El Atlantis Chronicles surge como una idea de Bob Greenberg, el editor, pero a Peter David se le ocurre crear una historia falsa detrás. Crear a un profesor R.K. Simpson que descubre unos manuscritos antiguos sobre la historia de Atlantis y se los hace llegar a DC porque nadie le quiere aceptar un trabajo académico al respecto. Incluso después de que sale esa historia falsa en el primer número de Atlantis Chronicles, Cliff Bigger, un dueño de una tienda de cómics que además editaba el periódico Comic Shop News, le dice, llama por teléfono a Peter, de Peter, falso, no existe este tipo. Peter le dice, no, existe. Existe posta, ¿no? Sí. ¿Querés entrevistarlo? Bueno. Y el tipo debe haber pensado, el martes a la 1, el tipo debe haber pensado que Peter David iba a ser, hola, soy el profesor Simpson. Peter David llama a su entonces cuñado, al hermano de Mayra Kassman, que era rabino. Su cuñado ya había aconsejado, Peter estaba escribiendo algunos ensayos falsos de R.K. Simpson, Atlantis Chronicles habla de las religiones de Atlantis también y todo, y estaba usando a su cuñado de asesor. ¿Y por qué sabe la religión? Claro. Llama al número que le dan, Biggers, lo atiende el cuñado, sí, soy el profesor R.K. Simpson, no es Peter David haciendo una voz. Biggers se había asesorado también con eruditos sobre religión y hace preguntas que no puede contestar un croto. Claro, hace preguntas que Peter David capaz no podría contestar. Pero que te las contesta un rabino, que el rabino no es simplemente un sacerdote. Los rabinos son tipos con muchos estudios. Es literalmente un estudioso de la Biblia y de otros textos. Y por eso, y no solo de los textos judíos. Sí. Muchísimas veces, tanto los rabinos como los clérigos de otras religiones que se dedican al estudio de la teología, estudian teología comparada y un montón de cosas, un tipo de filosofía, ¿no? Entonces, le entra a contestar las preguntas, se las elabora y le dice, no, porque acá vos estás diciendo esto que dijo el profesor Mengano, pero que en realidad eso fue refutado por el profesor Sultano, que dijo tal o tal cosa, no sé qué. Porque además Peter David estaba escribiendo estos ensayos en nombre de R.K. Simpson, y dice Peter David, lo dice en mi entrevista, pero se los digo por si ustedes no la escuchan. En los ensayos que escribía sobre Atlantis, ponía 4 referencias a otros textos. 3 eran a textos reales, sobre Atlantis que existen. Textos sobre Atlantis. La 4ª era falsa. Alguien va a la biblioteca, encuentra los 3 primeros, son todos verdad, ¿qué van a pensar que el 4º es falso? Y lo que cuenta en la entrevista, que es muy gracioso, esto de que él no... Muy resumidas cuentas, él habla sobre The Princess Bride y cómo Princess Bride está escrito como si al autor le hubiesen contado esa historia y él la está contando de alguna manera. Claro, porque además el hecho de que yo tenía 12 años cuando leía Atlantis Chronicles y no había internet. Claro. Y la verdad que un poquito el bichito de la duda de que podía ser cierto me pegó, A ver, yo a esa edad leía textos sobre Atlantis y yo te pensaba que era algo cierto. ¿no? Yo no sé si yo pensaba que Atlantis era real, más bien que podían haber encontrado manuscritos que clamaban que era real y tal, y que había eso. No, yo no creo que pensara que Atlantis existiera per se. Sí que alguien había encontrado algunos escritos griegos o algo que hacen referencia y tal, bueno, podía pasar.
Escuchen la entrevista. Técnicamente todo surge de un escrito griego, pero bueno, es una mesa de alegoría. Sí, está bien, además, ¿no? Pero que hubiera más y otras cosas, Claro, y que esto sí, fuera basado en eso, y no un invento completo de Peter David. Me gusta el concepto de que él dice que él leyó, bueno, piensa a los más o menos 20 años, y ahí cuando lo leyó se dio cuenta que, bueno, que en realidad... Primero se la comió. Y después se dio cuenta, claro, lo releyó a los 20 más o menos, y se dio cuenta que el autor estaba... En realidad era algo que escribió Porque el autor. hay chistes de Vietnam. Claro. Ahora, y lo que pasa es que se cruza una fan en una convención de más o menos 20 años la piba y le dice eso, tipo, che, pero esto es real. Y él no le dijo que no. Porque además, a ver, el primer número de Atlantis Chronicles abre con un memo de Dick Giordano. Claro. Un memo de Dick Giordano diciéndole a Bob Greenberger: che, nos llegó esto del profesor R.K. Simpson, vamos a ver a quién podemos conseguir para escribir esto. Ostrander, no sé quién, un montón de guionistas, no Peter David, y hay un post-it pegado con la letra de Bob Greenberg que dice: che, conseguí a Peter David. Y hay otro post-it con la letra de Dick Giordano que dice: y bueno, sí es lo que hay. O sea, y Peter se sorprende que la gente se lo tomó como que todo eso lo hacía, eso era en serio, y que aparentemente el fandom estaba dividido entre gente que pensaba que todo eso era serio, gente que estaba en la duda, y gente que no se la había comido. Pero bueno, sí. Fue un fenómeno. Bueno, escribe esta miniserie de Aquaman Time and Tide, y dice: me encanta Aquaman, es Tarzán bajo el agua. Bastante. Quería escribir Aquaman, pero después le dan a alguien la serie Aquaman, la reinician de vuelta con otra persona, etcétera, etcétera, y no le toca a él. Pero eventualmente sí relanzan la serie Aquaman. En el 94. 94. Que bueno, que Peter David escribiría, o sea, la serie mensual, dijimos, la relanza en el 94 y Peter David la escribe hasta el 98. Y también, eso da para hacer un programa de eso, capaz. En esa etapa, Aquaman pierde su mano, le reemplaza primero por un arpón Garfio. O sea, es un arpón, pero pasa que bueno, uno piensa más en la mano de Garfio, pero es un arpón en realidad. Como comienza un proceso que buscaba sacar al personaje del papel del chabón que habla con los peces, que era un chiste, que era un poco el problema. Que veía mucho la serie de los super amigos, que era. Si se habrán burlado eso en un montón de otras cosas. Entonces hace esas cosas de donde Aquaman se vuelve como más Sword and Sorcery, un poco más fantasy con este tema, y más como bárbaro, de una manera más rey, así, y también mucha cosa artúrica, ¿no? Después de unos años igual... Arthur, no, obviamente. Después de unos años igual, porque obviamente diferencias editoriales, se pelea y por el mismo problema que pasa con X Factor, mucha metida de mano de la editorial, cambios que le hacían hacer y que no lo dejaban a él escribir lo que quería escribir, se va a documentar. En DC también escribe la serie de Star Trek de TOS, entre el 88 y el 91. Sí, justamente a TOS lo trae Bob Greenberg. Antes de Atlantis Chronicles, lo trae para escribir Star Trek Greenberg porque sabía que era Trekkie. Y las adaptaciones a cómic de The Final Frontier y de Undiscovered Country. O sea, la Star Trek 5 y 6, las películas 5 y 6. Sí, las dos últimas películas de TOS. Exactamente. Y debido a su trabajo en cómics en la franquicia, fue invitado a escribir novelas por Dave Stern, en ese momento editor de Pocket Books, que tenía los derechos literarios de la saga. Star Trek se convertiría en una de las franquicias más importantes de su carrera, sobre todo con las novelas de TNG y de su propia serie New Frontier. La primera novela de la saga que escribiría sería Strike Zone en 1989, mientras que las más conocidas serían la serie de Q in Law, IQ, Vendettas y Q-Squared, y las series de Imsadi, una de las novelas más vendidas de Star Trek de todos los tiempos. Junto a John Ordover, co-crearía en 1997 New Frontier, una serie de libros donde una nave de Starfleet explora e intenta dar asistencia a las poblaciones afectadas por la caída de un imperio estelar, ahora amenazadas por otra potencia. De New Frontier, además de algunos cuentos y cómics, David escribiría 21 libros. 21 libros, un montón. De las más o menos 40 novelas que escribió Star Trek. Visualicen eso, 40 novelas hizo guacho. De Star Trek, no más. Además, en 1996 coescribió con James Doohan,
Scotty, la biografía de James Doohan, Scotty. Sí. Yo soy muy fan de New Frontier. De la ficción no televisiva de Star Trek es mi favorita. En 2005 hicimos una nota de New Frontier cuando no habían salido ponerle que las 2/3 partes de los libros. Y en Sequart, esta editorial donde yo he escrito en libros sobre cómics de Star Wars y de la Legión, escribí un artículo sobre los cómics de New Frontier, que es una miniserie y un especial. Los cómics no son gran cosa, ¿eh? Las novelas sí, porque tenés una tripulación que recoge algunos personajes secundarios de TNG, pero inventa personajes nuevos, inventa su propio rinconcito del universo Star Trek, con este imperio semi buena onda, pero imperio al fin que colapsa, y hay otro imperio jodido cercano que viene tipo a meterse, y entonces Starfleet manda una nave de buena voluntad en donde se les cuela el príncipe heredero del imperio caído como embajador, y hay unas lindas dinámicas. Peter David escribe muy buenas dinámicas de personajes. Siempre. Sí, la verdad que sí. Entre el 92 y 2017, esto es de vuelta a ir para adelante para atrás, un grupo de guionistas, novelistas, dibujantes y afines de Star Trek, entre los que estaban el propio Peter David, Howard Weinstein que mencionábamos hoy, Greenberger, el editor, Michael Jan Friedman, novelista y guionista de cómics también, y Bob Pinaja, que ahora está en los cómics, en tinta creo los cómics de Deep Space Nine, que estábamos leyendo hace poco estamos leyendo en la viñeta final. En la convención Shore Leave en Lancaster, Pensilvania, da la casualidad que yo lo entrevisté a Peter en el Hotel Lancaster en Montevideo. Shore Leave suena a Star Trek, pero es una convención mucho de Star Trek, pero de ciencia ficción en general. Inventan algo llamado Mystery Trekkie Theater 3000, que es en la onda de Mystery Science Theater 3000, que si no lo conocen, son dos tipos que miran una película, se ven las sombritas abajo de las cabezas de clase Z de los 50, de los 60, y se burlan. Uh-huh. Esta gente, no siempre los mismos, arrancaba con un sketch choto, no necesariamente de Star Trek, hasta Straczynski aparece invitado en hay uno de Terminator, no sé qué, y después miraban con los concurrentes al evento un episodio de mierda de Star Trek y se reían desde abajo con la siluetita de las cabezas como en Mystery Science Theater. Dice Peter David que esto se le ocurrió a él y los amigos para que lo siguieran invitando a las convenciones. Yo digo que con todas las novelas que escribió lo invitaban igual, ¿no? Pero está. Sí, a ver, tipo, me tocó tanta cosa que, a ver, tipo, alguna cosa le invitaban seguro. Sobre todo con 40 novelas de Star Trek nomás, ya, tipo, media pila. Sí. Pero bueno, en los 90s escribió personajes propios para otras editoriales, como Spyboy para Dark Horse, Soul Searchers and Company para Claypool, y Sex and Violence para... Es como Sex and Violence. Acabo de quedar, sí, justo lo estaba poniendo. Junto con George Pérez para Epic, un sello de Marvel. El sello de Creator Own de Marvel. De los 90. Además, comenzó a incursionar en televisión, escribiendo entre 1994 y 1995 dos episodios de Babylon 5. Escribiría uno que no se produjo para la quinta temporada y sí se produjo en 94, uno que guionó con Bill Mumy, el actor del Nier, que además de estuvo en Perdidos en el Espacio. Era Will Robinson, de Perdidos en el Espacio. Para la serie spin-off Crusade. También para Babylon 5 escribió las adaptaciones de las películas In the Beginning y Third Space y la trilogía de novelas originales basadas en una idea de James Straczynski, Legions of Fire, que salieron entre el 99 y el 2000. Con Bill Mumy co-creó la serie de ciencia ficción infantil Space Cases, que mucho gusto, que tuvo 2 temporadas en Nickelodeon entre 1996 y 1997. Todos sus protagonistas fueron Walter Jones, el Power Ranger de Zack, Power Ranger negro, ¿de acuerdo? O el negro de Power Rangers. Creo que era ese, ¿no? Sí, sí, es él. Y Jewel State de Firefly, con George Takei y Mark Hamill apareciendo como invitados. David afirmó que Space Cases fue su trabajo más lucrativo. Pequeño detalle aparte, no la leí, pero David escribió su autobiografía en el momento de los 2000 y se llamaba George Takei me tocó el culo y otros cuentos de la vida de un escritor de ciencia ficción y cómics como el estilo. Se hizo amigo de Takei en las convenciones y eso. Bueno, escribió algunas películas directo a video, secuelas de la película Trancers, de un policía que viaja en el tiempo
al cuerpo de un antepasado, escribió Trancers 4, Jack of Swords, en el 94, y Trancers 5, Sudden Death, Death está escrito sin A, porque es el apellido del protagonista, del 94. Además de los westerns espaciales Oblivion y Oblivion 2, Backlash, que incluye en su elenco a su amigo George Me Subo a Cualquier Ataque, Julie Newmar, o Catwoman de Batman, y Meg Foster, que por ejemplo es Evelyn en Masters of the Universe, y Motherboard en Masters of the Universe Revelations. Estas pelis, de solo ver 2 fotos, tienen pinta no ser de la C, de la Z. Y yo iba a decir que en realidad ya no son no están en el abecedario, me parece, pero bueno. Ya usan letras griegas, ¿no? Claro, más o menos. Pero, son kanjis. Ni me suenan. Ahí. Mierda. A mí Trancer me sonaba así, la franquicia. Estas películas las realiza la productora Full Moon Entertainment, que también en un momento pretenden lanzar una línea de cómics que se va a llamar Silver Moon Comics, con Peter David entre otros guionistas, pero nunca llega a metalizarse. En el 95 trabajan un par de números de Harlan Ellison's Dream Corridor para Dark Horse, que adapta cuentos del escritor de ciencia ficción, que además era su amigo. En esta época, Marvel había comprado Malibu y Peter escribe el crossover de Hulk con Prime, la marca de preservativos. Lo cual es complicado decir porque Prime es un menor, pero bueno. Es verdad, ese es el Captain Marvel de Malibu. Es el Captain Marvel de Malibu, y eso es un menor. O sea, ese chiste no queda muy bien, pero bueno. Pero está, dicen que era Flor de Forro. Oh, Dios. Sigo yo, perdón. Se separa de su esposa Mayra en el 96, se divorcia en el 98, y en el 98 empieza una relación con Kathleen O'Shea, librera, escritora, editora y titiritera y creadora de títeres. De hecho, la conoce porque él le compra un títere de un Klingon para usar en los sketches de Mystery Tricky Theater. Ah, mira. Cuenta Bob Greenberger que la primera cita pública de Kathleen y de Peter es la fiesta de Navidad de Marvel del 98. Mira. Volviendo a los tebeos, a los cómics, en el 96 coescribió junto con Ron Mars el crossover de DC vs. Marvel. De hecho, escriben un número, el 1 Ron Mars, el 2 Peter David, claro, el 3 Ron Mars y el 4, porque cada uno lo editaba una poronga. Sí, lo tengo por acá en la biblioteca y sí, es una poronga. Lo único bueno de eso fue Amalgam y estoy siendo generoso porque era divertido, nada más. Y un cachito de Amalgam que, o sea, a Amalgam le raspás todo lo BRT y te quedan 3 o 4 títulos que eran divertidos. Divertidos, sí, hay un montón de voz. Desde ese mismo año escribiría una etapa esotérica de Supergirl, que es la época de Supergirl es la época ay, no me sale el nombre, que era una especie de Matrix, ahí está, ¿no? No, es post-Matrix. No, es verdad, es cuando que termina siendo un ángel. Matrix se mezcla con una mina que tiene una experiencia cercana a la muerte. Ahí está, y sí. Un ángel y no sé qué chota, nunca me molesté en leer. Yo tampoco, pensé que tenía un conocido que creo que la leía y me acuerdo que haber chusmeado una wizard que hablaba del tema, que era muy falopa. Sí, a partir del 98, y bueno, esta vez, bueno, esa es la tópica de Supergirl, y después en el 98 hace una etapa, un laburo de Teen Titans con personajes más nuevos, que es una especie, una alternativa. Los Teen Titans, perdón, me mezclé. Son los Teen Titans de esa época que no se llaman Teen Titans, porque son no. Connor Kent, Tim Drake, casi Sandmark, etc. Hace unos Teen Titans que no se llaman Teen Titans, pero sí son adolescentes, que hay en Justice, justamente. Que fueron en total 55 números y varios especiales hasta 2003. Hasta 2003. Justice sería cancelada para que se pudiera relanzar a los propios Titanes. Típico. Y bueno. Y acá hoy me enteré escuchando Remeras Rojas del lunes, que fue sobre Peter David, más enfocado a Star Trek, pero bueno, que en el 99 visita Fantabaires y se divierte porque cuando van a comer a un lado, Leo estaba ahí, Mael también, escucha que todos piden agua sin gas y le hace gracia. Y en Young Justice número 24 del 2000 debuta un mafioso vudú jamaiquino, la puta madre, Peter. Hijo de puta. Era el abuelo de Empress, uno de los miembros no psychics
de Young Justice, que es el varón agua sin gas. Gas con doble Z. Porque agua sin gas le sonaba a Ra's al Ghul. Ay, qué hijo de... Peter, capaz que no sabías una mierda de español, pero agua la concha de la lora. Sí, media pila. Vivís, es neoyorquino, no puedes no saber. No importa. Es tan poronga agua sin gas que solo apareció 5 veces en Young Justice. Igual es un montón 5 veces, pero bueno. Pero solo en Young Justice. Nadie ha tocado eso con un palo. Está muy bien. Volviendo un poco al pasado, en el 96. En realidad vamos y venimos porque cuando hablamos de un run que arranca en el 96, no vamos a volver 20 párrafos después para decirlo terminó acá. Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Pero bueno, volviendo a la época, al 96, bueno, escribe un crossover de Spider-Man con Gen 13. Gen 13 es este cómic pseudo New Mutants de Image. Y en el 96 escribe Heroes Reborn. Heroes Reborn de Return, números 1 a 4, con la primera aparición de Thunderbolts en Hulk. O sea, son dos cosas separadas. La miniserie esa y la primera aparición de Thunderbolts en Hulk. Heroes Reborn de Return 1 a 4, que es cuando vuelven los héroes del Heroes Reborn, de esa poronga. Y también escribió la primera aparición de Thunderbolts en Hulk. Un crossover de Hulk y Pete. Un Hulk. El Hulk de Image. Y en el siguiente escribió una miniserie de Babylon 5 que se llamaba Invadence Name. En DC sale la miniserie esa. Ahí está. Entre el 99 y el 2004 escribe 2 volúmenes de Captain Marvel, los 60 números, que yo leí y me gusta. Pero bueno, es muy de nicho, es Captain Marvel. No Carol Danvers, sino Janice Bell. Janice Bell, el hijo de Marvel. Hijo clon de Marvel, sí. Que se junta con Rick Jones y Salazar. O sea, comparte cuerpo con Rick Jones. Sí, es verdad. Mete 60 números. Sí. A mí me gusta toda esa bosta cósmica y me divirtió, pero sí, son 60 números. Sí, o sea, no te voy a decir que sea la gran cosa, pero tiene un montón de ideas copas. Y en esa época escribe una miniserie precuela de los Fantastic Four, Before the Fantastic Four, Reed Richards, que no sé si existía, la verdad. Por aquellas épocas, David y su esposa Kathleen, ya estaban casados, escriben ¿cómo se llama? El último, o sea, no es que traducen, sino que escriben la última. Adaptan la traducción al inglés del manga Negima del Rey. Para el Rey. Mucho gusto del manga. Del Rey es la editorial que. No, del Rey lo conozco. ¿No conoces el manga? Negima, claro, sí, no, del Rey lo conozco, tengo libros. No, tampoco. Acá tengo los dos. En todos los cómics varios. Por aquella época escribe para Ocean Comics El casamiento de Popeye y Olivia. De Buenos Popeye and Olive. Y una historia corta en Star Wars Tales sobre el R5 que explota el motivador en. Claro, sí. ¿Cómo se llama? En A New Hope. Esto es una alternativa a Star Wars Tales. Eran cómics en joda en esa época en Dark Horse. Es lo único que hace para esta franquicia. ¿Qué hago? ¿Cuento la anécdota que me cuenta o dejo que la gente escuche la entrevista? Jódanse, no lo van a escuchar acá. Pero básicamente nunca tuvo interés de escribir para Star Wars porque entendía que el departamento de licencias de Star Wars era peor que el de Star Trek. Que en el de Star Trek tenías que lidiar con editores y a veces con los de licencias, pero acá tenías que lidiar, no tenías que lidiar con editores y el departamento de licencias, pero que el de Star Wars era peor, lo cual es curioso porque tuvo problemas con un segundón de Roddenberry mientras Roddenberry vivía que le bochaba todo. Pero bueno. Y la verdad lo comprobó porque Dark Horse le bochó una historia interesante que quería hacer y terminó con esa historia cortita nada más. Dark Horse no, perdón, Lucasfilm. Sí. Lucasfilm, sí. Pero escuchen la entrevista. Es graciosa. Básicamente que era muy controlador Lucasfilms y muy hincha pelotas y por eso y no pagaban muy bien. No pagaban muy bien las novelas, por ejemplo, no había royalties, eso que está taxi. En el 98 deja Hulk de golpe y cuando le preguntan varios años después por qué, dice si hubo un problema particular. Dice, sí, Marvel no me quería más ahí. Querían que Hulk fuera el bobo, el berserker, número tras número de Hulk rompiendo todo. Sin Banner, sin los tejemanejes psicológicos, Hulk monosilábico peleando contra todo. Y no es algo que me desafiaba como guionista, como creativo, y iba a ser un desastre en venta. No quería escribir eso, intenté convencerlos de que sería un error,
no les importó sobre la segunda parte, y en cuanto dije que no quería escribirlo, me dijeron, no dejes que la puerta te pegue el traste. Dice que la editora Bobby Chase estaba devastada porque ella fue la que tuvo que despedirlo y que estaba llorando en el teléfono cuando lo dijo, y él la consoló, pero ella es la que todavía tenía laburo. Claro, justo. Marvel escribió exactamente las historias que querían escribir de Hulk bobo, y las ventas se fueron en el caño hasta que vino Paul Jenkins unos años después y empezó a hacer cosas psicológicas con Hulk, y las ventas subieron de vuelta. Mirá vos, dice Peter David. Este creo que es el Hulk de post Onslaught, me parece que era. Puede ser, sí. Creo que era esa época. Cuando no las editoriales pegándose un tiro en el pie a veces, ¿no? En el 2000 entra a laburar un poco en animación con Roswell's Conspiracies, Aliens, Myths and Legends, que yo la vi, me acuerdo, era una especie de... Yo le puse mucho gusto en el Titanes, pero no la conozco. Era una especie de Men in Black de la B, donde el chiste era que todos los monstruos mitológicos eran aliens. Y tenías un... Stargate. Sí, pero más o menos, pero acá no pasa Star Trek es con los dioses. Acá era tipo los Sí, está bien, pero bueno. Esto tipo, entonces era el protagonista y era una especie de buddy cop por un lado, porque tenías un protagonista que era humano, creo que era el chabón, normal, y su compañera era una Banshee, y pasaban cosas, y bueno, había conspiraciones y qué sé yo, se cuenta. Bueno, ahí mismo ese escenario en que se casan, le proponen el matrimonio a su pareja Kathleen, y se casan en 2001, en realidad. Y Harlan Ellison fue su padrino de bodas. Su hija Caroline nace en 2002, nombrada en honor a la fallecida Carol Cage, jefa de Peter David en el departamento de ventas directas de Marvel y su predecesora como gerente de la sección. Entre principios y mediados de 2000 escribió la novelización de la trilogía de Raimi de Spider-Man y la de Fantastic Four, que sí, o sea, bueno, ya vemos que escribir novelizaciones de películas era lo que le salía... Y encima de personajes de cómics que él conocía y había escrito, además, encima de todo. O sea, en 2003, Penguin edita una versión actualizada de Nightlife, la novela esta que escribió su aventura en Nueva York, y 2 secuelas nuevas, One Night Only y Follow the Night. Claro, todas son Nightlife, noche nocturna, una noche sola, y cae la noche, pero todas son el juego de palabra con Night, un caballero. Pero One Night Only fue la que me pegó, fue tipo, hijo, bueno. La que te cuenta, sí. Sí. También se reeditarían Howling Mad y las novelas de Simon, esta vez con su nombre real, Peter David. Para 2002 comienza a publicar una serie de novelas de fantasía propias del personaje Sir Apropos of Nothing, empezando por la novela homónima. Hasta 2016 publicó un total de 6 novelas, más de una miniserie de cómics en IDW, que es un montón. 6 novelas. Sir Apropos of Nothing, que Apropos of Nothing quiere decir que hablando de nada. Hablando de nada, tío. Es un caballero que, si mal no recuerdo, tiene una discapacidad motriz, tiene una pierna mal o algo por el estilo, entonces no puede pelear y sale de todo cagando gente, es un conman. Mira. De ahí que vos lo mencionamos en la entrevista, que yo digo que me hace pensar en Constantine y él me dice que no, que Constantine nunca entró en su radar, pero que si a mí me hacía acordar, todo bien. Claro. Otro personaje de su propiedad que escribió fue Fallen Angel para DC en 2003, usando ideas que no había podido aplicar en Supergirl. Después de 20 números, la cancelan y David la siguió publicando en IDW. Para la misma editorial escribió una one shot y una miniserie de Spike, el personaje del universo de Buffy, y algún otro cómic de esa franquicia. Uno de Illyria, por ejemplo, un one shot de Illyria escribe. Mira, mentira si lo leí o no, capaz que no me acuerdo. Yo seguro que sí. Me pasa que esto es post. La miniserie de Spike que escribe es Spike vs Drácula. No, esa creo que no la leí. Pero 2003, 2004, esto y el de allí es un cacho. Yo empecé a leer cómics de Buffy y de Ángel cuando empieza Season 8 en realidad y Angel After the Fall. Es medio por ahí, Capaz que lo leí, entonces. Pero capaz que no le das vuelo a las minis. Capaz que sí, no me suena la de haber leído la de Spike vs Drácula, pero bueno, capaz. Más o menos por esa época escribe una serie de Teenage Mutant Ninja Turtles para Dreamwave. Cómic, ¿no? Pero sí, una serie de cómics, obviamente. Que enganchaba con la serie animada que salía en esa época. Y escribió una Elige tu propia aventura. 7 números salieron de esa serie nomás.
Yo me acuerdo de la serie animada, me gustaba en su momento. Yo la vi en Fox Kids o Jetix. Y escribió un Elige tu propia aventura sobre The Powerpuff Girls. En el 2005 vuelve por menos de un año a Hulk y comienza una nueva serie de Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man, como parte del crossover que encabezaba Straczynski, su amigo, que era The Other, este crossover bastante controversial en el que plantean que en parte los poderes de Peter vienen de un dios araña y Peter es un tótem. No sé qué chuta. En realidad eso es el principio del run Straczynski. The Other es un crossover un poco más adelante donde hay una reina insecto. Es cuando Peter adquiere poderes arácnicos ¿cómo se llama? Y tipo... Ve a través de las arañas, regenera un brazo. Esas cosas. Pero todo esto viene de la idea de Straczynski del tótem. Del tótem, sí. Viene de esa idea. Pasa eso, todo eso está más... Y ahí aparece Ezekiel, tu tocayo. Mi tocayo. Sí, tal cual. Y toda esa gente. Que eso lo ha vuelto a retomar Dan Slott para sus historias de Spider-Verse en los cómics, de Spider Island y todo. No soy muy fan de la idea del tótem araña y todo lo demás, pero bueno, ya está ahí. Sí, un guionista lo puede ignorar por su run y otro no. Sí, tal cual. En esa época también escribe una miniserie de Multiple Man que le propone el editor Andy Schmidt, que quería hacer que Madrox fuera un detective noir. Habla mucho de esto en la entrevista, porque era lo que estaba haciendo en ese momento. Peter David le parecía algo bastante descabellado, pero bueno, agarró y trajo algunos personajes de su run original de X Factor, como Strong Guy o Wolfsbane. Tiene éxito y esto lleva a una nueva serie mensual de X Factor, que era la serie llamada X Factor, pero el concepto era X Factor Investigation, la agencia de detectives, y tuvo un gran éxito con los lectores y con la crítica. ¿Quién se la agarra con esto? Rob Liefeld, el co-creador de Shatterstar, que se lo trae, no estaba en X Factor, pero se lo trae X-Force, porque Peter David elige agarrar el subtexto no intencional de Rob Liefeld y de Nicieza de que Shatterstar y Rictor son más que amigos. O sea, ahí sale la idea de que Shatterstar y Rictor son por lo menos bisexuales. Claro, sí. Muchos, David y muchos lectores, dicen que simplemente esto era algo que estaban construyendo encima de lo que ya se había hecho en X-Force. Capaz que ni si en Life simplemente hicieron gente muy musculosa y machos mostrando sus músculos de forma muy... Bueno, y acá cuando tendríamos a Gus diciendo, chicos, admítanlo. Sí, posta, es que sí, a ver. Roberto, admitilo. Si escribís cómic de trolo... Claro, viste, no te hagas. O sea, por parte de nosotros que somos hetero, cuando decimos cómic de trolo, lo decimos cero judging. No. Está buenísimo. Es más, es lo más interesante que hicieron con esos dos personajes en años. Sí. Quizá era muy de machirulo adolescente en los 90, pero mis amigos y yo teníamos a Rictor y a Shatterstar como estereotipos de trolo musculoso. O sea, evidentemente no éramos solo nosotros los que estábamos leyendo eso. Rictor, que sabemos que cantaba en Menudo, pero bueno. Claro, Rictor era de Menudo. Era de Menudo. Igual. Aparte es latino. Aparte es latino, de Julio. Pero bueno, en esta etapa de X Factor, que duraba como casi 10 años, entre 2005 y 2014, y más de 110 números entre X Factor y All New X Factor, montonazo, ¿no? Dentro de este tiempo, el X Factor, David dijo sentirse más cómodo que la vez anterior, porque lo dejaron laburar y lo dejaron hacer lo que quiso, sin interferencia, y los crossovers, como dijimos, en esta época, post 2000, era más como, bueno, o sea, no hacía falta que escribas un número con Cable y Wolverine que se te metían y te cagaban todo el coso. Entonces podía laburar y tranquilamente, ¿no? Date cuenta que hizo aproximadamente 5 veces más números de X Factor que en la vez anterior. Claro. En 2006... Yo lo agarré justo en el medio de su etapa en X Factor más larga. Ya, yo lo empecé a leer... No digo que lo entrevisté en el medio, yo leía eso. En 2006 se anunció un contrato exclusivo con Marvel, cosa que en esa época estaba muy en boga hacer exclusivos, aunque sus cómics de autor como Fire Angel y alguna otra cosa como la misión Spike o Red Sonja vs. Tulsa Doom para Dynamite estaban excluidas, obviamente. También estaban por fuera... Lo
Lo de otras franquicias, pues no. El loco negocia eso. Exclusivo con Marvel o con DC significa que no laburás para la otra y probablemente no para Dark Horse o Image. Sí, seguramente. También estaban por fuera del acuerdo novelas como Sagittarius is Bleeding de Battlestar Galactica, que salió ese mismo año, y novelas originales propias como Tiger Heart, una reimaginación de Peter Pan, y una trilogía de fantasía llamada The Hidden Earth. Otros trabajos de David de esta época incluyen que en 2006 publica Writing for Comics with Peter David, y en 2009 Writing for Comics and Graphic Novels, 2 libros que hace enseñando sus métodos de trabajo propios, ¿no? Y en 2008 un cuento corto de en Tales of Zorro, la primera antología de cuentos originales autorizada por Zorro Productions ever, ¿no? Incorporate. Pues sabes que originalmente, no sé en qué momento cambia, pero originalmente el loco escribía guiones Marvel Metal. Mira. Y después pasa a escribir guiones completos. Su primer proyecto exclusivo para Marvel fue trabajar en un montón de miniseries y spin-off, un montón de Dark Tower de Stephen King, que era uno de sus escritores favoritos. De hecho, Peter David cuenta cómo cuando él era pibe, no sé si adolescente o joven adulto, y estaba tratando de convertirse en escritor, fue a una firma de libros de King, y King le dice que quiere ser escritor, que es escritor en ciernes, y Stephen King le dedica el libro diciendo buena suerte con tu carrera como escritor. De ahí en más, cuando se convierte en escritor y firma ejemplares, Peter David dedica a los que le dicen que quieren ser escritores de la misma forma en el libro. Qué bueno. En Marvel escribe otras cosas como la miniserie Fantastic Four, con K al final, CK para 1602, este universo creado por Gaiman, hablando de cancelados, otra vez, y contribuciones a varias series o eventos como What If, Civil War o World War Hulk, además de agarrar la posta de Dan Slott en She-Hulk por 2 años. Escribe She-Hulk. Mira. En 2009 vuelve a meterse en animación, escribiendo un episodio de Ben 10 Alien Force y 3 de Ben 10 Ultimate Alien, e incursiona en los videojuegos, escribiendo un guión de un juego de Xbox 360 que se llama Shadow Complex. En 2011 vuelve a escribir un videojuego con Spider-Man Edge of Time. Mira. Durante la década de los 2000 también escribió cómics licenciados de Halo, de la serie esta de shooters de Xbox, de Ben 10, de Tron, de John Carter, historias inoriginales de Rocketeer. Sí, de Tron escribió una adaptación de la peli original. Mira. Y de John Carter de la peli de John Carter reciente. A partir de 2010 escribió varios cómics situados en el MCU, de Captain America, Iron Man, Black Widow y los Avengers. En 2010 también escribe Fable, de Wolverine Order. Sí, me puse 2010 2 veces. Sí, que es un tie-in del juego Fable. Y Heroes of Black Rainbow, junto con Claudio Sánchez de la banda Cogida en Cambria, banda que a él le gustaba mucho aparentemente. Lanzada junto al álbum del mismo nombre de la banda, ¿no? Y un cómic que ese cómic era relacionado con sus canciones. Además adapta la novela gráfica del juego Epic Mickey. Sí, yo no sé si le gustaba Cogida en Cambria o que lo contrataron para escribir la novela y tal. Estaba ahí. En 2010 lo entrevisto. En esa época yo he contado varias veces al aire que había tenido problemas con la organización de Montevideo Comics y no me dejaban entrar al evento. Y Peter David venía a Montevideo Comics y yo tenía que entrevistar a Peter David. Lo traían con la embajada de Estados Unidos. Escribo a la embajada de Estados Unidos. Le escribo a Peter David. Y Peter David me dice: yo no tengo problema, pero me va a estar manejando los horarios la gente de la convención. Bueno, tuve que hablar con la gente de prensa de Montevideo Comics, que o no sabía quién era yo, o no les importó, o qué, que me arreglaron una entrevista con Peter David. Que la pueden escuchar hace un rato. Mientras iban a ver fotos de la entrevista y del momento en el que con Peter David volvemos triunfantes del comedor del hotel con unos bizcochos. Porque era de mañana y Peter David me dice a media entrevista: che, ¿podemos parar? Porque no desayuné. Y bajamos, se agarró unos bizcochos, me dice: agarra vos también, me dice. Y comimos. Después lo acompañé a una charla en Anime Campus, un lugar de clase de animación y otras cosas, donde por ejemplo conocí a Rafael Albuquerque, el dibujante brasilero. Estaba Olivetti también por ahí. En un momento alguien viene y le trae el recopilatorio de Hulk de Clarín. Mira. Que dice Stan Lee y Jack Kirby en la tapa. Y Peter lo agarra y dice: ¿Qué Stan Lee si esto lo escribí casi todo yo? También, la entrevista arranca con una anécdota de divertida que no se la spoileo.
pero también en un momento decide en la calle cerca de Anime Campus que que los contenedores de basura de la calle de Montevideo parecen la casita de Snoopy, entonces se trepa y se cuesta arriba para que le saque una foto. La publiqué en redes y la compartí con Perdidos por ahí. En el 2011, junto con otros escritores como Michael Jan Friedman, Paul Kupperberg, de Don Patrol de los 80, su amigo y editor Bob Greenberg, forma una editorial llamada Crazy 8 Press para publicar ebooks directo al público, o sea, sin una editorial de por medio, sin un distribuidor, un conglomerado, empezando por otra novela artúrica que se llama The Camelot Papers, no relacionada con las de Night's Life y eso. También planea editar el segundo libro de su trilogía Hidden Earth a través de Crazy 8, pero en 2013 admite que el método no era tan redituable como publicar libros a través de editoriales grandes que le pagaban un avance además. Claro, sí. Su siguiente novela, una de Cazadores de Vampiros, Artful, saldría por Amazon.com, en ebook, pero por Amazon.com. En 2011 y 2019 mete 5 episodios de Young Justice, regresando a su creación, aunque la serie no es exactamente una adaptación del cómic. No, es otra cosa, pero bueno. La serie es Teen Titans. A ver, la serie en realidad, si Young Justice el cómic es Teen Titans con otro nombre, la serie animada en realidad sí tiene un concepto original, porque es la Liga de la Justicia que baja el verticalazo. Todos estos pendejos con poderes necesitan entrenamiento y vigilancia. Esa es la gran diferencia. Teen Titans y Young Justice son equipos hechos por dos adolescentes, y Young Justice, la serie de televisión, es la divisional juvenil de la Liga de la Justicia. Es una gran serie animada a mi gusto, que bueno, quedó ahí en la 4ª temporada y creo que no creo que suba. Yo la verdad intenté seguirla porque además en un momento sé que más adelante aparecen los Green Lantern, los nuevos dioses, un montón de cosas. Todo, sí. Intenté mirarla desde el principio, la verdad no me enganchó. Pero no es que sea mala, soy yo. Cosas pasan. La salud de Peter David comienza a sufrir problemas en 2012 cuando tuvo un accidente cerebrovascular que le quitó casi totalmente el uso de su pierna y brazo derecho. Esto le causó problemas de visión en el ojo de ese lado. Entonces se recuperó, pero con secuelas que le reducían la resistencia física, y en 2014 le diagnosticaron diabetes tipo 2. Afortunadamente pudo seguir escribiendo por un tiempo al menos. En Marvel, además de su regreso a X Factor, que ya había terminado, en 2014 escribe otro volumen de Spider-Man en 2029 y un arco de 6 partes de The Phantom para la editorial Hermes Press. Básicamente volviendo en el tiempo a su carrera, expresando: no sé si tengo que estar orgulloso o si estoy atascado. Al año siguiente, Peter David coescribe, comillas, con Stan Lee una novela gráfica sobre la vida del viejo Stan, Amazing, Fantastic, Incredible, para Simon & Schuster con arte de Colin Doran. Hoy vi una foto de Peter David con Stan Lee y mi primer pensamiento fue: guarda la billetera Peter. Sí. De ahí en adelante, la mayoría de su laburo publicado fue para Marvel y sobre todo en el sector Spider-Man. Hace una serie de un par de años de Ben Reilly y Scarlet Spider a partir del 2017. Yo no sabía, viste que hace poco lo volvieron villano con un nombre de mierda, no sé qué, a Ben Reilly. Sí. Yo no sabía que ya lo habían hecho villano en el 2017 y era como la versión de The Jackal, el villano que lo hizo el clon. Eso es en la etapa todavía de Slott, creo. Sí, Slott ya está acá, pero le dan la serie de Ben Reilly y Scarlet Spider a Peter David. Claro, pero esto de traer de vuelta a Ben Reilly, en este caso como de Jackal, lo hace Slott, si no recuerdo. Es cuando reviven a Gwen y de nuevo y bueno, está. Malas ideas. También en 2019 y 2020 saca 2 miniseries de Symbiote Spider-Man con un Peter en la época que todavía usaba el traje Alien, ¿no? Uh-huh. Y hasta 2022 casi no queda rincón del universo Marvel que Peter David no toca con una miniserie, un one shot o alguna otra cosa. Avenger, Fantastic Four, Silver Surfer, Wolverine, vuelve a Janice Bell, ya no captan Marvel, pero sí como el personaje de Bell, y hasta Guardians of the Galaxy, no los del MCU, sino los de Guardians of the Galaxy modernos del cómic, de los que salen del MCU, ¿no? Sí, que igual en esta son más medio parecidos a los de... Ya esta por altura son más parecidos a los de MCU. Sí. Además de seguir con Dark Tower, escribió otras cosas para Marvel fuera de su universo, como la adaptación de la novela de ciencia ficción de Prox Transmissions, escrita por Dustin Bates, la banda Starset, parte del lore de sus canciones. Mucho gusto. Se ve que es algo... No, sí, yo tampoco mucho gusto, pero bueno,
Si tuviera 2 pesos por cada vez que Peter David escribió algo que tiene que ver con una banda musical y sus canciones, bueno, tenía 2 pesos. Es un montón. 4 creo que sí. Por la acogida en Cambria, así que son 4. Sí, está bien. Quise decir 1 peso y tendría 2 pesos. Ahí, bueno. Y un especial de Castle, la serie de TV de Nathan Fillion, pero historias de personajes que escribe en la ficción Castle. Claro, Castle es un escritor de novelas de aventuras. Y de detectives, que no sabe, de chistes esto. Sí, pero es medio como un Magnum P.I. Claro. Un detective, pero con medio de acción. Y él escribe un cómic como si fuera escrito por Castle. Claro. En otras editoriales, en años recientes, también volvió Rocketeer en IDW y escribió un cómic de Battlestar Galactica para Dynamite, crossover entre la serie original y la moderna, y varias cosas de Star Trek para IDW. Bueno, hablando de sus posturas políticas o sociales, en alguna oportunidad Peter patina. Entre otras cosas, loco, no digo que todos los judíos lo sean, pero como judío era muy defensor de el derecho de la autodefensa de Israel, que como concepto es maravilloso. Judío y gringo, ese como especial. Claro, por zurdo que sea, como concepto maravilloso, pero todos sabemos que hay cosas que no deben pasar. Pero en 2016 está en un panel en la New York Comic Con y habla con Vicente Rodríguez, un tipo que es fundador de una organización que se llama Roma Pop, que busca promover representación positiva del pueblo romaní o gitanos. Digamos que en inglés gypsy ya es un término insultante. En español, en España, gitano es todavía algo que se llaman ellos. Sí. No es. Pero diremos Roma o romaní. Rodríguez le preguntó a varias personas de varios paneles de la convención sobre tener mejor representación romaní en los cómics, porque había varias representaciones estereotípicas. Peter David escribió un tiempo a Quicksilver. Claro. ¿No? Cuando le pregunta a Peter David qué puede hacer el público acerca de las editoriales, de las políticas editoriales de Marvel sobre esto, David empieza a hablar, no, en el 93 fui a Rumania, a Bucarest, y el guía me dijo que los nenes mutilados que veía en la calle habían sido mutilados a propósito por sus padres gitanos para que dieran más lástima para pedir plata. Algo que te dicen en la India también, en otros lados, ¿no? Rodríguez le dijo, no, esto nada que ver, pero Peter David se le enojó, le dijo, bueno, sí, qué sé yo, no, se te pregunta. En el blog empezó a defenderse diciendo, por ejemplo, yo escribí re positivo a Quicksilver, y sabés que Quicksilver es romaní, es porque te lo recuerda un ñoño como yo. Nunca sale. Con Wanda sale un poco más, y hoy día le está dando un poco más de bola a eso, pero no. Y que le enojaba el tema de los niños mutilados y no sé qué. Comic Beat, un sitio de noticias, no de noticias de cómic como superestrella tal, sino noticias más serias y artículos, a veces lo citamos, habló del tema y dijo que, bueno, esto de los niños mutilados es un mito urbano que se circula en Rumania en español, Rumanía para los españoles, y que no tanto la mutilación, sino las malformaciones que tienen en alguna extremidad, muchas veces tienen que ver por falta de generaciones de romaní que no confían en el establishment médico de Rumania, porque, generaciones no, pero varios, ¿no? Porque a principios de los 2000 varios países europeos los esterilizaban a la fuerza a los romaní. A la mierda. Sí, 2 días. 2000 es la concha de su madre. Sí, esto fue 2 días después del blog y un día después del artículo de Comic Beat. Peter David dijo, me disculpo en su blog por la conducta, investigué, entiendo que en realidad son problemas genéticos o médicos y que no había tenido derecho a hablarle así a Rodríguez, y que también se había disculpado a Rodríguez en persona en otras convenciones, más adelante, ¿no? Y que trataría a los personajes románicos más rápido. Yo no creo que el loco nunca haya tratado ninguna etnia ni cosa con falta de respeto, que sea con ignorancia. Claro. Sus problemas de salud empeorarían en 2022, luego de sufrir otra serie de ACVs, un ataque cardíaco e insuficiencia renal. David entraba y salía del hospital, se recuperaba un poco, volvía a empeorar.
Finalmente pasó mayor parte de sus últimos años en una casa de salud, teniendo que someterse periódicamente a intervenciones y tratamientos. A pesar de tener seguro médico a través de su trabajo para Disney y Marvel, las finanzas de la familia David sufrieron enormemente debido a gastos adicionales y poca entrada de ingresos, más de burocracia. Y un amigo inició una campaña de GoFundMe para ayudarlos. De hecho, sigue en pie porque... Sí, no, la volvieron a abrir por los gastos de funeral y otras cosas. Porque yo puse un mango cuando pude. Puse un mango cuando pude. Entre otras cosas, este tema, lo hemos hablado con oportunidad y creadores de cómics que quedan medio en banda con cobertura médica. La cobertura médica de Estados Unidos es una poronga. Sí. Hoy, hablando de esto, Dan Slott dijo: la cobertura médica es uno de los motivos por los cuales firmé un contrato de exclusividad de 20 años con Marvel. Un montón. Claro, un montón. Pero bueno, hablando de gente que entró a Marvel por otra ventana. Dan Slott entró en la parte de correo interno de Marvel, después era Chepibe Editorial, lo hemos contado creo, y bueno, después terminó como Dan Slott, un guionista muy prolífico también. El tipo que más escribió a Spider-Man en toda la historia del personaje. Sí, totalmente. Igual Peter David le puede hacer un poquito de competencia, ¿eh? Escrito mucho Spider Family en general. En sus mejores momentos de estos últimos años, Peter David logró seguir escribiendo, o sea, después del 22. Uno de los últimos trabajos fue una miniserie de 2003 de Joe Fixit, este Hulk gris inteligente y medio mafioso que había creado en su época en Hulk. En el 22 coeditó con Kathleen, ya hospitalizado, pero al principio cuando no estaba del todo tan mal, no sé, me he recuperado, una antología para su editorial Crazy Head Press que se llama The Canterbury Tales, que es un juego de palabras con Canterbury Tales, un libro de Chaucer en donde un grupo de personas atrapadas por una tormenta en una taberna se cuentan historias. La idea acá es que hay una nevada enorme al final de una convención, inspirada en Farpoint Convention, una de Star Trek, y que un montón de cosplayers se quedan atrapados y terminan en el bar contando historias sobre los personajes de los cuales están disfrazados. Como un oficial de la flota galáctica, un agente de la policía intergaláctica, Lámpara Esmeralda, así todo para no robar. Claro, para cosas. No tener todo, digamos, con sin meter copyright. Originalmente lo iban a vender con ayuda, o lo iban a financiar con ayuda de la convención Farpoint, pero cuando se entera de que Farpoint no iba a pedir certificado de vacunación de COVID o test negativo de COVID para entrar, dijo, bueno, la boicoteamos por este año y armamos un Kickstarter. Ahí escribe Kit de Cándido y un tal Martín Pérez. Metí un cuento en la antología. Metí un cuento de uno de mis personajes del universo Portento, que es el Profesor Paradigma. Buena onda. Es un cuento pulp con mitología vasca o catalana, mitología catalana, creo. Mira, buena onda. Sí, yo no vi un peso ni una copia del libro ni digital. No puedo culpar ni a Peter David ni a la mujer con todos los quilombos que tuvieron. Pero igual. Y hoy día sale como 25 o 30 dólares la copia digital y la copia física y 9 o 10 la digital y tipo, yo por una copia digital. Pero está bueno, con todos los quilombos no puedo decir mucho. Bueno, Peter David falleció el pasado 24 de mayo, luego de complicaciones de una de las más recientes intervenciones quirúrgicas que había tenido. Y uno de los posts de ayer o de anteayer de Kathleen, de la esposa, es estoy haciendo los arreglos para la cremación. Peter quería ser embalsamado y sentado enfrente de la computadora. Tuve que decirle que hay una ley en Nueva York que no permite hacer eso, así que lo que vamos a hacer es poner las cenizas enfrente del teclado. Todavía no me llegaron las cuentas del hospital, pero estuvo en terapia intensiva todos estos días, todo este tiempo. Les agradezco a todos por el apoyo y con mi sombrerito en la mano pido si lo pueden pasar para tirar unos mangos al GoFundMe, porque está bueno, deja de cobrar royalty. Ella también andaba complicada de laburo. De vuelta, tenía cobertura Peter David, pero por temas burocráticos a veces se la suspendían. Sí, además con todo el tema de Medicare que lo están...
Es una poronga todo. Una poronga todo. Estados Unidos. Pero bueno, un grosso de los grosos. De los grosos que recibió un montón de premios. Acá tenemos un muy breve listado de premios. Bueno, en 92 le ganó un Eisner por mejor equipo de artista y guionista ¿cómo se llama? Junto con Hulk Conderkion. En el 93 un Wizard Fan Award, premio en la revista Wizard. En 96 un Hackster Award por la historia Para que la oscuridad no nos alcance, So That the Dark Does Not Reach Us. Hackster era de una convención en Asturias. Ah, mira, ahí está, no sabía. Que es una historia de Hulk, de Fall of the Pantheon. Una historia de esa saga. Ay, en la época de Hulk tenía un chumbo gigante, era los 90. What the fuck? Eso no sabía. Sí, cuando estaba con un supergrupo inspirado o con los poderes que recibían de dioses griegos, llamaba The Pantheon, y Hulk tiene cortito a los costados y paradito arriba, y anda con un chaleco con municiones y un chumbo gigante. 12 años, no todo puede ser bueno. No, obviamente. En 2011 ligó un premio de la GLAAD, no me sale. GLAAD, que es una organización de defensa de los derechos de la comunidad. Gay and Lesbian Alliance, no sé cuánto. Ahí está, eso, de LGBT. De la GLAAD Media, un GLAAD Media Award, un premio de medios, por el tema de la relación de X-Factor y Shatterstar, X-Factor por la relación de Shatterstar y Hector. Y en 2016 ligó un Inkpot, este premio que está ahí casi con Eisner, ¿no? Más o menos. Es un poquito, sí, es un premio importante. Pero bueno, esos son algunos de los premios. Les cuento mis fuentes. Mis fuentes fueron Wikipedia, siempre. peterdavid.net, propio blog. El blog de Priest, Christopher Priest. Una nota en el sitio web de trades.com, que ya está archivado en Web Machine. Entrevista por R.J. Carter, Peter Davis, An Apropos Conversation. Una entrevista de cbr.com que se llama In Depth, Peter Davis, no tiene crédito, dice CBR Staff. El blog de Kit de Cándido. La Wikipedia sobre fanzines y similares, fanlore.org. El blog de Bob Greenberger. Un artículo in memoriam Comics Writer Peter David de John Freeman en downthetubes.net. Post del Facebook de Kathleen O'Shea David, la esposa. Remeras rojas, el programa esta semana. Y mi propia entrevista de 2010 en Perdidos, que van a escuchar ahora, por supuesto. Entre otras cosas, nos cuenta la única vez que jugó Dungeons and Dragons y mandó toda la mierda. Y no fue buena la experiencia. No. Bueno, y vamos a escuchar a un tema de Buddy Guy, Damn Right I Got the Blues, por Route 49, la banda en la que su hermano Wally tocaba la batería y a veces cantaba incluso. Después la entrevista y van a ver que termina con una canción de Echo Hidden Cambria. Final del programa después de eso. From my head
Perdidos en el éter, la frontera final. Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones. Somebody was showing, and somebody tried to pick my pocket. Well, man, when I was or in the marketplace, that would mean a guy and a what? American wallet. Yeah. Oh, yeah. Okay. Well, but you have to understand. I come from New York. Yeah. Okay. New York was the major leagues. Okay. I'm in New York. Yeah, Vancouver and London. This is junior varsity. You know, you gotta have to be faster than that. I mean, because what happened was, I'm walking along, and this guy stops me and signals, you know, could I tell him what time it is? Yeah. So, and I had my hand in my pocket, in my jacket pocket. I pulled my hand out to show him on my watch what time it was. A guy then immediately bumps into me. You know, instantly, I turn, you know, I'm on it because, you know, the street where I am isn't that crowded. I was on a side street. Yeah. And I turned and I grabbed his arm. And I almost took his arm off at the elbow because I find his hand. Well, he deserves it. I find his hand, you know, like it's in my pocket now, kind of like twist. And he yanks his hand out and he runs. And here's the thing. He saw, and I look back at the guy who would ask who'd ask what time it is. And he's looking at me going, good heavens, I'm shocked. I'm not with that. Yeah, bullshit you did. You know, he was the one back when it stopped moving, you know, and take my hand out of my pocket so that my pocket was unguarded for a moment. So this partner could bump in to me and try and boost my wallet. But, you know, what was I going to do? Shout for the police and have Miss Spy arrested for asking what time it was? Bring out people. Can't even fighting crime. Well, what happened? Well, what happened? What happened was what the guy who tried to lift my wallet didn't realize, from which I knew, is that the lining of my pocket is rigged. So my wallet is not actually sitting in my pocket. It gets inside the lining of the jacket. Yeah, it's kind of free-floating. So if somebody's trying to grab at it, all they're going to do is push it further into the lining of my jacket. And he pretended not to have anything to do with the other. Of course not. So the time I showed you guys playing street games like hide the ball, the two cops. Yeah. And they both were wearing the same jacket, the same sport jacket at Miami or something. And you're trying to make us believe that you're not together here with Armand? Yeah. Okay, so we're here with Peter David at Lancaster Hotel. Peter Parker's over here taking pictures. See you got in Peru. We'll see your present too. Nice to have you over. So thank you very much for the interview, Mr. Evan. Eric, can I vote leader? Sure. Okay, thank you. Writer or David? No, Peter, writer or stuff. Yes. And you define yourself, right? You write scripts, novels, comic books. My output is somewhat eclectic. I mean, people ask me, what do I write? And I say, no, I write stuff. That's right. According to actual fans, not just on reviews, not just yourself, you made the similar runs on Aquaman, X Factor, Hulk, Young Justice, Supergirl, and other stuff. Well, it was easy to do the definitive run on Young Justice. I mean, but it's a better Teen Titans. So yeah. It's another fun human rights, I suppose. And few writers can claim to such many distinctive runs on British books. I mean, you got Claremont on the X-Men, you got Byrne on X-Men, Fantastic Four, Al Hawkeye, and Superman. But few people can actually do this thing. Is there any kind of secret or... Is that a stupid question? No, but... No, not a stupid question at all. It's just nobody ever asked me that before. Well, no, not stupid. Like, no, there's no secret to it. I mean, I get involved in a book, and more I get involved in the lives of the characters, the more I come up with things that I think will be of interest. To my mind, any character is like an onion. You're always peeling it back, and there's layers. Not to sound too much like Shrek. No, Bob Hayes, then I do. I like Bob Hayes. But, you know, and every time I investigate one aspect of character, more aspects present themselves. It's almost like
the Socratic method of writing. In that for every answer that you reveal about a character, it just poses more questions. And I just find myself always being intrigued by the questions. When I resolve a particular story or I put forward a definitive answer about a character, it always just suggests, it always just suggests more possibilities. I mean, nothing ever ends. Nothing ever, that ever really ends. Yeah. So that's really kind of, I suppose, the main reason that I stick with the characters, because I'm always finding myself intrigued by new possibilities that are presented. Yeah, that's right. So, I've heard that one of your favorite works is The Atlantis Chronicles, and you told me so when I asked you if I could get it signed. Right. I read this back in the early 90s, 92 or something, when quite here in Spanish edition. Okay. And I was intrigued at first by the fake memorandum from Bob Greenberger. Many rest in peace, he died recently. No, and Bob didn't Bob Green? Good Lord, no. I know it's Vic Giordano cast. Vic Giordano's. Bob is doing good. That then story, Bob's doing fine. I don't think that's emailed him. I'm not buying a manuscript. Lord, this is a rumor start. A manuscript from a university professor. Yeah. But from the Lost Chronicles of Atlantis. Yes. Was this your idea? Yes. Yes. Well, the concept of doing a history of Atlantis was Bob Greenberger. And Bob came to me about the concept, calling it the Atlantis Chronicles, the format in which it was presented, the historians, all of this type of thing was my idea. And the notion of creating the conceit that there was a Professor R.K. Simpson who came to D.C. with actual chronicles, that was all right. He knows, I must say, I was genius. Well, I was 12. I was 12. We didn't have the internet. Yeah. But then I was like, man, this is baby. Sure. Well, here's the thing. I would love to claim credit for it. But the notion first occurred to me back when I was in my early 20s, when I read a pretty well-known book by William Goldman called The Princess Bride. Right. Now, have you ever read the book The Princess Bride? No, I've seen the movie. Yes, no. Okay. The conceit of the book, as explained in the foreword, is that there was actually a much longer book called The Princess Bride by one R. Morgenstern. And that it was this tale of high adventure that was read to William Goldman when he was a boy. And that becoming an adult, he got his hand on a copy of the actual book and discovered that, in fact, it was a fairly involved in Byzantine socio-political essay, commentary, that had sections in it that were really good. Right? There were actually that his father read him only the good parts version. So what William Goldman, was going to do in presenting us this book was edit out all the stuff that his father skipped over. And that he was going to present us with just the good parts. Cliff notes. Yeah, the cliff notes. The cliff notes. I mean, it's kind of like if you ever read the original book, Les Miserables, by the original Victor Hugo. If you read Les Miserables, every other chapter is about the plot. Right? The chapters in between are all about detailed French history. You can literally read every other chapter of Les Miserables and you'll be fine. Sorry, yeah. And you'll be fine. I mean, that's what they did when they made the musical. They left out all the other crap and they just put that in the story. So in my early 20s, I was like 20, bought into it over wine and sinker. And this book was supposedly written back around the 1900s. So I'm reading the book, and I get to the part where Vizzini said, you fell victim to one of the classic blunders. But the best known, of course, is never get involved in the land war in Asia, which was an obvious reference to Vietnam. And remember, when I was reading this was 1972. Right. And I'm going, oh, you son of a bitch. And I threw the book across the room because it kicked me right out of the book. Because I then instantly realized
no, you make this all up because it's doing an obvious reference to Vietnam. Did you ever see Melrose System of the World? Yeah, one. I score all the beauty clubs and be off first in the city looking for part 2. Yeah. The only reason that he did was part 1 was so that he could have the trailer at the end for Jews in space. Yeah, that was the original button. No, that was the only reason. So when after I'd been so completely snookered by The Princess Bride, I then resolved that someday I would do that with somebody else. So, flash forward to the Atlantic Texas, and well, you weren't the only one, and I decided I'm going to create this entire backstory for it, right? So I wrote the memo. I wrote it on actual DC letterhead, and I then had, you see that little handwritten note? Oh, yeah, I don't know. Let's get the what he's doing. Right. Bob actually hand wrote, this is Bob Friedberger's writing. He wrote, check it off suggested writers, how about Peter David? Vic goes, and Dick Giordano, he can eventually hand wrote, okay, and he's the best he can do. This was all me. I told him what to write. I typed up the letter. So the book comes out, the first issue comes out, and somebody comes up to me at a convention, it's some girl, and she says, I just want to tell you that I think that she tells me this in all sincerity. She says, I think it's terrible that Bob Greenberger and Dick Giordano thought of you last to adapt Professor Simpson's material because you were the best writer for it. You did such a wonderful job. And I'm standing there and going, hey, that little sheepy face. It's you. How old was she? What? She was about my age when I read The Princess Bride. Well, any better. She was about 20, and she bought it hook, line, and sinker. And she was not the only one. I discovered that fandom split into 3. People who know it's not true. People who weren't sure. And people who 100% believed it. And what I started doing was I started writing essays detailing Atlantean history, scholarly essays by Professor R.K. Simpson. And what I would do is in the footnotes, right, all of that footnotes, I would reference in every, say, 4 footnotes. 3 of the footnote references were to actual books or scholarly works about Atlantis. The 4th one was always a totally fictionalized one that helped support one of the points in the article. And I reasoned that people go to the library, try and check it out, and they find 3, and it wouldn't occur to them the 4th was made up because they found the other 3. Now, it reached its absolute pinnacle when I was contacted by a comic book retailer named Cliff Figures. And Cliff said, look, I'm getting a lot of people in my store who absolutely believe that R.K. Simpson is real. Would you please confirm for me that it's made up? And Cliff published, and I think still does, a newspaper called Comic Shop News. Yeah, I've heard of them. And I said, oh, he's real. And Cliff said, come on. I said, no, he's absolutely real. And he said, fine, I want to do an interview with him. I said, okay. When do you want to do it? He said, have a Tuesday at 1 o'clock. I said, fine. I then call up my brother-in-law, my then brother-in-law. I call my brother-in-law, who's a rabbi. He's been my technical advisor on a number of the religion things. I said to him, hey, Bobby, how would you like to be Professor R.K. Simpson for the purpose of an interview? Bobby says, sure. So at the point in time, Cliff gets his phone call, and he's expecting it's going to be me putting on a funny accent. Instead, he gets clearly a different person. He says, hello, I'm Professor R.K. Simpson. You David said you wanted to do an interview. Now, Cliff had done his homework. He had actually he consulted with scholars to get the kind of detailed questions about religion. Because so much of Atlantis Chronicles, religion, yeah, right.
to get the kind of detailed questions that a layman would not be able to answer, right? But that a scholar would know. So he starts firing off the questions about Atlantis Chronicles. And they are, very complex questions. And Bobby not only, of course, is able to answer them, but is able to build upon them. Oh, man. Because he says, yes, absolutely. He said, although you did misquote Professor so-and-so, he didn't say exactly this. What he said was that. And that was actually countered by Professor such and such in this other work who said so-and-so. Oh, man. And Cliff is stunned. Fully stunned beyond imagining. And Cliff called me up. And he said, who the hell was that? And I said, well, I'm Professor R. King. Did you want to do an interview? So Cliff runs the interview in Comic Shop News, and he did it with an intro that said, look, a lot of people are disputing whether or not this is Professor R.K. Simpson. So I asked Peter David to arrange an interview, and he did. And I have to tell you, I don't know for sure who it was that I spoke to, but it definitely was not Peter David. So, without any further comment, Comic Shop News presents an interview with Professor R.K. Simpson. We then brought it full circle because I then asked Cliff if we could reproduce the interview in Atlantis Chronicles. And he said, sure. So in the 7th issue of Atlantis Chronicles, we have the interview with Professor R.K. Simpson. I left off Cliff's intro, in which he said he wasn't sure that he existed, but the rest of the interview is there. To this day, I don't think Cliff knows who that was. When he happens to listen to this, okay, I know. He absolutely never knew who that was. Okay, back to current times. You went back to Star Trek, actually, to a side door to Madrox. Yes, it was the show business we termed for it as a backdoor pilot. Backdoor pilot, yeah. Right. Basically, I was contacted by Andy Schmidt, who was an editor at the time at Marvel Comics. Now he's with IDW. And Andy said to me, I want to do a limited series that has Jamie Madrox as a noirish private detective, which seemed unbelievably random to me. I mean, you could just as easily say I want to do a story about Nightcrawler and his 40 series in which he's a big game hunter on safari. I mean, what? What? Why? And to this day, I have no idea how in God's name he managed to put together noir private detective and Jamie Madrox. But it works. But okay. So he asked if I would be interested in doing this. And I said, sure. And I wanted, my attitude was, okay, setting up a detective agency, he's going to need a couple of other people. So I brought in a couple of other characters from X Factor, from my previous run. I brought in Strong God, I brought in Rain. Yeah. And the notion was always that if it did well enough, that we would actually turn it into an ongoing series about X Factor investigations. I had no idea how I was going to do. I didn't know how people would react to it. I mean, Madrox is the B-list, even C-list character at best. Yeah. I didn't know if he would have any kind of sufficient following to carry even a limited series, much less an ongoing series. But it certainly did well enough. How well did it do? No, I absolutely had no idea. I mean, I was putting my best effort into it naturally, because I put my best effort into everything. But I didn't really think that it was too well enough. I thought we had a great artist. I thought that the story was good. But I didn't really think that it was going to get the kind of fan response that would be required to propel it into an ongoing series. But you could see that I was wrong. You don't get the fan from the original run that he had an X Factor to follow it, because he had Scene Browner or some of his characters. Some people would follow it. Well, that was one of the reasons I brought in Strong Guy and Rain. Myself. I remember much interested in Maddox himself. Right. But I like your run in X Factor.
So yeah, I was trying to, I made no bones about that. I was trying to evoke, memories of that. And it seemed to me that those are the most reasonable supporting characters to bring in for the short term. And you're also running the New Mutants Standard Brain. Yeah. That's right. So, Manners powers. You established in the past that if he can't, if he's holding, for example, a diamond, and duplicate the diamond. Yeah. It doesn't change in the books. I've seen a couple of issues where he duplicates hand count something. Yeah. Is that something conscious you're doing? Is that you're making his powers full? Yeah, it's conscious. It's something I'm doing deliberately. Right. And I even had people commenting on how is he managing to do that. It's something that I have been actually doing fairly deliberately, and I'm actually going somewhere. Correct. That's right. Okay, so Falling Starter, you've done a lot of Hendrick, and you've done the I've done both series. Have you been on fishing a show script or actual poster for a new Star Trek show? For any science fiction series? For Star Trek. Well, no, because first off, if I didn't, I'd have to move to the West Coast. That would be New York. Bro. So the idea of going in and trying to work in the Paramount Star Trek offices has really never occurred to me. You did script for Babylon 5, right? Yes. And every time I've heard of Star Wars, you go in space. Writing a Star Wars what? Comic book, no. Well, actually, funny story. I'm really not that anxious to work with Lucasfilms. But I've been told that they can be kind of difficult, and I actually came very close. Dark Horse. I'd actually been asked about writing novels, but to be perfectly honest, they didn't. They pay particularly well, no royalties, and I just didn't want to get involved. And I'd heard some not great things about Lucasfilms. And then what happened was Dark Horse told me that they had gotten the clearance from Lucasfilms to do what we call the Star Wars Splinter books, in which the concept would be that you would take one particular point in time in a Star Trek movie, in a Star Wars movie, and have it merge in Venice, they call them. Is that what it meant? Yeah. And explore off in the other direction as to what would happen. And they asked me if I was interested in doing the first one, which would be what's now called Episode 4, A New Hope. And I said, absolutely. And I took one, at the moment that I seized upon, was the point where Uncle Owen picks a particular droid, and the droid blows up, and so they bring over R2-D2. And I said, well, what if that droid had not blown up? What if that droid kept intact together, and its motivator doesn't go bad, and it doesn't blow up, and R2 stays with the Jawas? What happens then? Well, let's see. Luke is still on Tatooine. The Stormtroopers get their hands on the R2 unit, so they get the plans for the Death Star. Then the rebels do not have the information they need, right? So the Rebel Alliance goes bye-bye when the Death Star blows the Rebel Alliance out of the air. And one thing led to another, and the entire story culminated in Leia, and the story culminated in, I don't remember how I got there, but at the end we said Leia was the Sith Lord, and she had the same tax that the Darth Maul had. So we read this great cover of Princess Leia with the buns and the Darth Maul face, and she was the Sith Lord who had destroyed the Emperor. She was now ruling the Empire with an even firmer and more fearsome hand than the Emperor did, and Luke Skywalker was her consort. Oh, God. Well, they didn't know. They didn't know. Ben never came into the picture. Yoda never showed up. They didn't know. And Lucasfilms came back and said, no. Lucasfilms, and the thing is, they had told Dark Horse, you could do anything you want. Yeah, but and they came back, and I have to admit, I put in the thing about Luke and Leia being consorts, and that they were sexually involved.
I put that in for Lucasfilms to go, well, no, that's too far. You can't do that. He can be her dark ally, but they can't actually be romantically linked. That's too much. And I was fully prepared for that. What I was not prepared for was that Lucasfilms came back and said, no, you can't have Lynn turn evil. It has to be that you wind up with basically the same ending for Star Wars that you have in the movie. Yeah. It's just that you have to get there via a different road. And I went, no, I want to write a choose your own adventure Star Wars where you wind up, that's a video game. Yeah. Where it branches off in different directions and eventually comes back to the same ending. I said, what's the point of that? The point of that was to say, well, what if this didn't happen? And then go off and do something that's an insane tangent. And I said, Dark Horse, I have absolutely no interest in writing something that's essentially going to wind up exactly the same. And Dark Horse said, we perfectly understand. We'll just change the rules on us. And it really just reinforced for me that I was glad that I've never attempted to write an actual novel, because if they're going to be changing the rules and shifting gears all the time, it's not going to work. I can start. The two characters you've had in most of your subject stuff, Weijin and Mayor, security officers. Yeah. Excalibur, Deep Space Nine, Grissom, everywhere. Yeah. Universe. Two people just two random. Two guys I encountered on the internet back in the earliest days. I mean, it actually breaks me up on occasion when I will rail about something on the internet, and I will complain about lack of fundamental courtesy, this sense of entitlement, this determination to just ruin things for other people in terms of story development, and the fan response will be, oh well, he's just it's the internet, he just doesn't understand the internet. These are people in their 20s or 30s who are saying this. I've been participating in the internet since 1985. Yeah, pretty much. I was one of the very first pros to show up on the internet. There was a guy named Henry Vogel who did a series called Southern Nights, and then there was me. So I was, my showing up on the internet was a major thing because I was one of the first pros. Right, yeah, there. And so, and Myers and Boyajian were two guys who were on the internet. And just for laugh, I put them in as security guards. They didn't remember fabric role-playing stuff. Oh, really? Yeah, they weren't everywhere. Oh, okay, yeah. Then I just made this kind of running thing that just these two security guards. Doesn't matter, original track, Next Generation, they're new one there. They've always, kind of like the Phantom. One Myers and Boyajian guys, another one. So, you're bringing... I need to know just about that. Oh, yeah, and there have been just a bit about thanks. And Myers and Boyajian are dead. It'll be like Rosencrantz. Yeah. He's done about everything. The Power Broker, Long, Dreadstar, the Ninja Turtle. You've been doing your homework. Yeah, I've been doing my homework, yes, sir. Powerpuff Girls is the kick. That got me major cred with my daughter. with I have 4 daughters. Yeah. The one who was the appropriate age. When I was doing that, I did a Powerpuff Choose Your Own Adventure book. That's marvelous. Oh, yeah. So, anything in particular you haven't tackled that you like? Joe, I know you've expressed interest in doing the Avengers or the TV. I haven't. That's what I read in that. I may have said I want to do an appeal on one or two occasions, but I would have thought about writing. That's all. And different amount of different thing. I don't recall ever saying I wanted to write the Avengers. I mean, for starters, I'm not British. I don't think I have the proper sense. I mean, I do write good British characters, but I don't think I quite have sensibilities to them. The Phantom, I've written the Phantom. Yeah, I wrote a 4-issue miniseries. What I've said that I would love to do is the Phantom versus Tarzan. That's right. You do the two major jungle guys and have them going head to head. That I think would be true. Not long as Phantom shoots Tarzan, it's over.
Well, a lot of people have tried to see Tarzan. Yeah, I'm right. And, and it's not that the Phantom is, on his horse, but all of a sudden, if there's an elephant stampede, you're going to have to turn your horse, and then not that you have your wolf barking at the elephant, and then they pick up the wolf and throw against the rock, and that's it for the wolf. So, I think it could be, and nothing, and anytime you would have Diana Palmer and Jane just sitting going, oh, man. Yeah. But speaking of Enjoys in their animals. Speaking of injuring, I remember Tom Brever was saying the other day that he allowed you to do a story on Captain Marvel just to strike it back and I kind of would drive you to nuts. Yeah, that's true. How was that? What? How was that? There was a fan who was obsessed with this character named Red Raven. And he wanted to bring him back, and it was his thing, and he kept bringing back. He said, "Bring back Red Raven." I don't know whether he was serious about it or it was just his shtick. And I think it was on CompuServe. He then started tracking with the New York Mess, and I told him to knock it off because if he didn't knock it off, I was going to basically bring in Red Raven and do horrible things to him. Oh, and he didn't knock it off. So I did. So you did. Don't screw. There's certain things you don't screw with me. The Mets. Yeah, the Mets. It's not the hard time I've indulged myself in taking revenge on real people. There was this guy who was dating my sister, and I had written my sister into New Frontiers, a character in engineering, and he asked if he could be written into New Frontier also. And I said, okay, but he getting a red shirt. I said, what? Someone giving a red shirt. I said, no, I'll write you in, but you have to understand that if you break my sister's heart, I'm going to throw you into the War Corps of the Excalibur. And he said, totally understood. So I wrote him in, and he began romancing my sister in New Frontier. And then in real life, he broke my sister's heart. So yeah, I called up Mike Caputo, at the Star Trek offices, and I said, Mike, I need you to have someone thrown into the War Corps and have them die slowly and horribly. Yes. And he said, well, you can't have someone die slowly in the War Corps because if you throw them in the War Corps, they're alive like that. And I explained to him the situation, and he said, okay, let's see how we can work this out. And I worked with Akuda to come up with a way that someone could die slowly and horribly inside the War Corps. Yes. And I wrote that scene, and it was so vivid and so horrific that we actually got a note back from Paramount saying, what the hell did this character do to Peter? I mean, Paul Block, was our content, and Paramount said, I read this right after lunch. I just threw up. Oh, man. Oh, my God. You got to scale this down. And I went, oh, okay. And I toned it down, but I would occasionally do dramatic readings of his death at conventions where the actual guy was known to frequent. You do realize you made him more famous. Yeah. Well, that's fine. But I would then explain to people why, and rad total strangers are going up to him going, you shouldn't have broken Peter David's sister's heart. You really shouldn't have. People were just like, I think some people came up to him and slashing him one ball. Random guy. Yeah, you deserve it. The War Corps was too good for you. So, about your rules, so nothing. Yes. And adapting the character to comic books. How was it? Was it hard? Was it simple? Then that there were stuff that was yours? Yeah. It was. I love the character of Apropos, and adapting him to comic book wasn't particularly difficult. I mean, the only thing that I had to do was the same thing was the same thing as doing Star Trek in novels as opposed to Star Trek in comic books, which is that you have to make sure that thing's visual. Right. The story has to work on the page as a comic book. You can't do pages and pages of Apropos just having an internal monologue. That's right, doesn't work. It's not going to work. So I just had to think more visually. But I've been doing this for a few years, so that wasn't any great trick. It was just a matter of
conceiving a story that would work as a comic book. The comic was actually my introduction to the character. Reminding me of John Constantine. Really scheming ways and scamming people just to get on balance, just to survive. That's interesting. And no one's ever compared him to Constantine before. The most direct literary ancestor to Sir Apropos is Harry Flashman. The character that was in a series of books by George MacDonald Fraser, which if you haven't read, if you enjoyed Apropos, I would highly recommend. I mean, the Flashman books. I regret that MacDonald Fraser has passed away because I would love to meet him and tell him the debt that I owe to him. I mean, the characters are very different, but they are spiritually connected. He's kind of a combination of Flashman and Blackadder from the British series, but starring Rowan Atkinson. Yeah, sure. So Constantine really wasn't any particular inspiration for him, but everybody has finds their own path into understanding. As long as they're not cutting you. Yeah. So yeah, exactly. So if you see some of Constantine in him, okay, fine, whatever, but it wasn't intentional. Ask me if I was inspired by Flashman or Blackadder. Yeah, I will fully copy that. No, not Constantine in particular. You have any favorite artists to work with in your comics? Probably one of my all-time favorites was George Perez, who worked on Future Perfect and Saxon Violence. I mean, George is, if you look up consummate professional in the dictionary, there's a picture of George Perez. I mean, it's just, working with George was just wonderful. And, we haven't been able to work together again on any kind of regular basis since Saxon Violence, which I regret, because I'd love to work with him again on something else. And, I think he's currently exclusive with DC and I'm exclusive with Marvel, so that makes it problematic. But eventually get back. That would be nice. Yeah. I also really like working with J.K. Woodward on Fallen Angels. J.K. does some marvelous stuff. That's good. So, you read the comic book Knights of the Dare Table? Yeah, I heard. Yeah, my wife actually introduced me to that. Is she a gamer? She knows more about gaming than I do. But I was actually turned off to gaming at a fairly early age. Yeah. A friend of mine invited me to play Dungeons and Dragons with him. This is back when I was like 20, 21, something like that. Yeah. And we went to, he was hosting the D&D party. So, and I brought in and I roll up a thief. I've never played the game before. So we're about 15 minutes into the adventure, and we're inside a cave. And there's some sort of lock ahead of us. The big locked door. Time for the thief. And they said, "What? This is right in the thief's wheelhouse." So I go over and try and beat the lock, and there's a flash of light, and when the light dissipates, I've been transformed into a thistle. Oh, great! And I went, fantastic. And they said, "Well," the DM said, "Well, then your wizard could transform you back." And the wizard says, "Well, the problem is that he's a real low-level character, and he doesn't really bring that much to the group. So I'm not going to really bother to spend the energy on him." So they stuck me in a backpack, and I rode around for 3 fucking hours, stuck in a backpack. At the end of this 3 hours that I will never get back, I was a thistle with experience points. Oh, that's all. Yeah, so fantastic. Yeah, fantastic. So that really kind of put me off gaming. But I certainly find, I mean, I don't read nights regularly, but when I do, I certainly find it entertaining. So, we're up right now. Okay. Upcoming projects that you're working on, or you can tell us about? That I can tell you about? You can, yeah. No, when it's tremendously frustrating. I know I have several projects that I know I'm incredibly excited about, and I can't tell you about them yet because they haven't really been announced. Well, no, they've been greenlit. I'm writing them. I'm getting paid for them. I know it's all going good,
but I actually can't tell you anything about it yet. You like to choose I don't know, a song, something by some music artist you like to have the show outpatient up or a young mummy? No, not really. No. And I always sang. What do you know? I don't really sing. You know, I'm not gonna make you sing. Choose something so I can chew after the interview for people to listen to. Oh, okay. Here's what I want you to do. This would just be a kind of a hint. Okay. Find any song from a group, and you can play any song from a group called Coheed and Cambria. I know. Okay. As a matter of fact, you're running a bubble with them, right? Yes. The characters from the musician and his wife. Exactly. I did my own. So if you go to my website, you'll find you scroll back a little bit. We have actually put up a video of their most recent video. And my daughter and I actually have a cameo. I'll get down in the video at around the 54-second mark. So call up that song. I'll get her. Thank you very much for the interview. It was very nice of you. And say hi to your family. Certainly. I read about them in your interest. To expect all the time. Okay, thank you. Nothing matters anymore.
Perdidos en el éter. Otro éxito del gobierno progresista uruguayo es llevarle a los X-Men a los niños del interior para zurdificarlos. Efectivamente. Y bueno, gracias al adoctrinamiento zurdo marxista tirabomba soviético de las computadoras del gobierno, me llegó One X-Men per Child. Proyecto X54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast. Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido investigado en animales no humanos. Llegamos al final de este programa número 623, intentando darle un homenaje a Peter David. Yo creo que el mayor homenaje que se le puede hacer es seguir leyendo lo que el loco dejó, que es un montón. Seguir leyendo. Tengo ahí en mi biblioteca dos tomos de Aquaman, y que también para... Sí, yo, a ver, más allá de piratería, muchas de sus novelas de New Frontier, que me encantan, las leí pirateadas también, por eso no se llegan acá. En los últimos años, las últimas 3 o 4 las sacó digitales y esas las compré en Kindle. Está bueno. Y en algún momento compraré, si puedo, alguna otra para tener en la biblioteca y eso. Por eso también puse un mango en el GoFundMe cuando pude. Si pueden, lo linkeamos y también pongan un pesito. Todo suma. Piensen en si leyeron Hulk, si leyeron Aquaman, Crónicas de Atlantis, que yo lo amo. Posta, yo no soy súper fan de Peter David. No es que toda su carrera. Me gustan un montón de cosas que hizo. Pero hay 2 cosas que son de mis favoritas, no de Peter David, sino en general. Que son The New Frontier, que es uno de mis Star Trek favoritos, y The Atlantis Chronicle, que es uno de mis cómics favoritos en general. Y te está hablando de un tipo que Aquaman le chupa 3 huevos. Que por lo general tampoco sos particular fan de ese aspecto de la fantasía tampoco. Del Sword and Sorcery, no Claro. tanto, no. En sea, realidad yo no soy tan fan de la fantasía. Juego D&D y me gustan los Dragons, pero de la fantasía mágica no soy muy fan yo. No soy muy Consumo alguna lector. cosa, me divierte. Me gusta, como siempre digo, todo el aspecto dinástico y político que el loco le mete a Crónicas de Atlantis, que yo digo que es Game of Thrones antes de Game of Thrones. Tal cual, sí, totalmente. Y no daña el arte de Esteban Maroto, que es hermoso todo, las peleas, las armaduras, la tecnología, los monstruos y las minas. Sí, tal cual. O sea, yo tenía 12 añitos y ese cómic me hizo cositas. No entremos en detalles por la duda para no alienar escuchas, pero sí. No alienemos a nadie, pero todos tenemos un cómic o un personaje de cómic que nos... Y dicen, ay, sí, ¿cómo nos gusta Satana? Decía Gus el otro día en New Frontier, hablando de los heteros. Decía todos los dibujantes están calientes todo el mundo está caliente con Satana, por eso quiere dibujarla. Sí, o Jean Grey, o qué, no sé qué, todos tenemos algo. Uno de mis crashes del cómic es una reina ignota antepasada de Aquaman. Pero bueno, eso, el mejor homenaje es seguir leyendo y eventualmente haremos algún programa sobre parte de su run en Hulk, parte de su run en Aquaman, y yo vengo prometiendo releer Crónicas de Atlantis y reseñarlo de grande. Ya lo he releído alguna otra vez, Tanto me gusta Crónicas de Atlantis que lo compré en español yendo a un kiosco a unas 10 cuadras de mi casa cuando era chico, consiguiendo de a cachos los números que aparecían, y años después me lo encontré completito en inglés en una comiquería en Sydney, y se tuvo que venir conmigo la edición en inglés, que es la que me firma Peter David, y le regalé mi edición en español a mi amigo El Garú, que además es fanático de los Hombres Lobo y de Atlantis en cualquiera de sus formas y formatos que vengan. Y si en serio, si quieren leer novelas de Star Trek, agarren las de New Frontier. Ok. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Ya dije a las remeras rojas que si quieren hacer la nota de New Frontier me llamen a mí. Muy bueno. Rejuego. Bueno, vamos con un 3, 2,
1. Flash de noticias. No le digan superheroína. Marvel anunció que Kristen Ritter vuelve o se integra al MCU como Jessica Jones en la nueva temporada de Daredevil Born Again. Tomándose por supuesto el Punisher, pero todavía no tenemos noticias sobre Luke Cage o algún Iron Fist. Más que rumores. Escuché un rumor el otro día de que a Finn Jones lo quieren traer como mentor de un Iron Fist joven. No sé. ¿Qué es? Che, ¿no dijimos esta noticia de que esta Ritter el otro día al aire? Sí la dijimos. No me acuerdo. Sí la dijimos porque yo me tranqué diciendo Kristen Ritter. Creo que le digo Kristen, después me corrijo y digo Kirsten. Y cuando la estaba escribiendo me di cuenta que es Kristen. La concha de las viejas de la gente que le pone nombres completos. La dijimos. La dijimos sin... la dijimos sin No porque la noticia era... pues no estaba coso, sí. No estaba publicada y redactada. Ahí y está. creo que también dijimos la de Darth Vader. Puede ser. No me acuerdo, puta madre. Por la duda. Por la duda va. Sé que dijimos 2 noticias que no estaban redactadas. Y una era esa. La de Bueno, por las dudas va de nuevo, total. El público se renueva. El público se renueva, si lo dijimos 2 veces. Lord Oscuro, alias Grises. Resulta que, bueno, el videojuego Fortnite permite a los jugadores ahora conversar con Darth Vader con la voz hecha con digamos, la voz reproducida de James Earl Jones, que le dice cosas a través de, obviamente usando inteligencia artificial, ¿no? Claro, una inteligencia artificial te contesta en vivo. O sea, en vivo en directo genera cosas en base a lo que vos le estás preguntando o diciendo. Esto generó quejas de SAG-AFTRA, el sindicato de actores, ¿no? Y afines de Estados Unidos. Si bien James Earl Jones y su familia tienen un acuerdo con Disney, básicamente, y Lucasfilm, que vendió su voz para ser usada a perpetuidad como Darth Vader, básicamente, y de hecho, hasta el momento, digamos, con James Earl Jones aún vivo, se usó inteligencia artificial y la voz de él mismo en Obi-Wan, por ejemplo. La mezclaron con la de Hayden Christensen y inteligencia artificial para que los diálogos de Christensen sonaran como James Earl Jones. Claro. Hasta dónde es verdad o directamente metieron voz generada de James Earl Jones, nunca lo sabemos. No sabemos, pero bueno. Lo concreto es que se sabe que James Earl Jones sí hizo un acuerdo para vender su voz, ¿no? Y debe haber cobrado un lindo mango, ¿no? Sí, imagino yo que digamos, de tener un acuerdo para que la familia ligue. Sí, para que caiga alguna regalía. Debe haber cobrado una plata y después que la familia reciba alguna compensación por proyecto que lo use. Pero bueno, cuestión de que SAG-AFTRA se quejó formalmente con el organismo de relaciones laborales de Estados Unidos porque dicen que la empresa esta, Lucasfilm y Disney, y Lama Productions, que es y Epic Games, que son los que hicieron los dueños de Fortnite, hicieron cambios a los términos y condiciones del empleo sin dar aviso previo al sindicato y a la oportunidad de renegociar, al reemplazar voces de actores por contenido generado con inteligencia artificial, que es un poco el problema que viene peleándola. Primero lo pelearon SAG-AFTRA como con las películas y las series, y ahora lo están peleando con videojuegos. De hecho están en huelga desde julio. Por eso digo, sí, justamente. El sindicato dice que aprecia la posibilidad de que sus miembros y sus herederos controlen los derechos de uso de sus réplicas digitales, pero los actores tendrían que tener control de esto, ¿no? Para poder ejercer siguiendo su derecho sobre el trabajo. Sí, claro, todo bien con el derecho de James Earl Jones de vender su imagen o su voz. También es tipo, por hacer esto le estoy cagando la vida a un montón de laburantes más, colegas. No está tan bueno. Y además, por un lado eso, y por otro está sentando un precedente, y recordemos que básicamente la ley norteamericana se basa en precedentes. Sí, la ley sajona es common law, ley de precedentes. Entonces como que bueno, eso siente unas bases para que otra gente, que empiezan a aparecer huecos legales y se usen poses y cosas por el estilo, y bueno, o sea, en síntesis es una cosa complicada. Ya de por sí la industria de videojuegos es una industria jodida con este tema, y bueno, como dijimos, están en huelga hace un año. Sí, hablando de Estados Unidos es una mierda, capítulo 35, temporada 222,
organismo de relaciones laborales de Estados Unidos es algo como tan efectivo como la Asociación de Surf de Bolivia o la Federación de Alpinistas Uruguayos. Claro, sí. Básicamente, en un país donde los sindicatos no existen, porque o existen pero son considerados, es mala palabra sindicato. Sí. Bueno, y hablando de cómics y de derechos de los creadores, Kryptonita legal, porque los herederos de Joe Shuster, el dibujante co-creador de Superman, están anteponiendo un recurso legal para DC y Warner por determinados mercados en los que se estrena la película de Superman en un mes y poco. Sí. Mark Toberoff, que es el abogado de la familia y que es un abogado conocido en este tema de derechos de autores veteranos del cómic, continúa una demanda que iniciaron en el 2013 en la que una corte de Estados Unidos dictaminó que no podían detener el estreno de la película Man of Steel porque la hermana de Shuster, luego de la muerte del dibujante en el 92, había cedido los derechos. Había cedido los derechos a algún peso, ¿no? Pero tipo, probablemente algo mínimo. Bueno, en esa oportunidad la justicia estadounidense dictaminó a favor de DC Warner, pero Toberoff afirma que bajo las leyes de copyright del Reino Unido, Irlanda y Australia, el copyright volvió a los creadores en 2017 y en el 2021 a Canadá. En Canadá. Recordemos que Siegel y Shuster, Joe Shuster y Jerry Siegel, el guionista, vendieron Superman a la empresa que después sería DC, National, en el 38 por $130. Que incluso considerando lo que compraban $130 en el 38, es una poronga. Una poronga, no es nada. Probablemente equivalgan a $2.000 de ahora. Más o menos, sí. Tirando fruta, ¿no? Nada. Un auto usado, esa producción al aire. Un auto usado compras con suerte y muy roñoso en Estados Unidos. Desde los 90, las familias de los dos autores han estado intentando recuperar los derechos o todo el mundo sabe que no es que van a llevarse Superman y publicarlo en su chacrita, que no tiene apoyo mediático, ni experiencia, ni nada. Están buscando recibir compensaciones. El propio Toberoff dice, la demanda no busca deprivar a los fans de su próximo Superman, sino que más bien busca una compensación justa por la fundamental contribución de Joe Shuster como co-creador de Superman. La pelota está en la cancha de DC Warner. Quiero creer que hasta donde pueda, Pistolita va a empujar para que se haga algo bueno. Esperemos. Tiene un registro, tiene un buen registro en este sentido, Pistolita. Ah, bien. No me acuerdo con quién, pero tipo, creo que sí, con el co-creador de Rocket, con Bill Mantlo, que aparte está en cuidado de salud por... ¿Te acordás que se lo llevó puesto un auto? Sí. Y está con problemas de daño celular y eso. El loco ha metido huevo para que Marvel le tire más guita y eso. Así que quiero creer que acá también, que por ser ejecutivo de ese Films, no se va a quedar quieto. Veremos qué más hay. ¿Sabes qué? Creo que sí, que la de Vader no la dijimos la semana pasada. La vez pasada, pero habíamos dicho probablemente la de... No dijimos la de la gurisa de Skeleton Crew en Buffy. Sí sé que la de Kirsten Ritter la dijimos porque me acuerdo de trancarme diciendo Kirsten Ritter varias veces en el programa de Andor. Pero bueno, noticias que van igual. Y en cosas que dijimos la semana pasada, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? No vamos a hacer lo que dijimos la semana pasada que íbamos a hacer esta. No, vamos a hacer lo que dijimos hace como un mes. ¿Qué vamos a hacer? Claro, sí. Timey Boy mi stuff ese. A ver, básicamente, si se acuerdan que hace como un mes, no me acuerdo cuándo fue, y vamos a hacer un programa sobre el programa el Titanes de Clamp y la reseña del primer volumen de Magic Knight Raiders. El primer volumen, la reseña no se pudo hacer por cuestiones logísticas. Ahora la vamos a poder hacer y lo vamos a grabar la semana que viene, así que sale la semana que viene. Con Vika. Con nuestra amiga Vika, desde las lejanas tierras de Italia. Hace un mes y 10 días íbamos a hacer esa reseña y salió lo de Clamp por el tema de logístico. Yo me equivoqué porque pensé que la semana que viene íbamos a hacer Karate Kid Legends, como he dicho la semana pasada. Karate Kid Legends en realidad tampoco importa que lo hagamos esta semana, la semana que viene la otra, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Pero vamos a estar hablando de este Isekai de Magic Knight Raider de las Clamp, con estas gurillas que son llevadas a una tierra mágica
para convertirse en las salvadoras. No son white sabers porque son japonesas, pero parecen white porque son personajes de anime. Pero son extranjeros saber. Sí. Así que eso, bueno, pasamos de hablar una semana más que nada de cómics americanos, sobre todo de superhéroes, que es el grueso de la producción de Peter David, a hablar de manga, de nuevo, inaugurando el mes de junio con manga, porque todavía no salió La Roteca. La Roteca, pero bueno, vamos a ir con manga. No les digo cuál todavía, si escuchan esto antes que la Roteca. Escuchar el programa y van a enterar. Sí, claro, hay que ver. Tienen que ver. Sí, tienen que ver la Nos Roteca. peinamos. Sí, nos bueno, que ropa. Chris se pone un gorro. No sé, qué pelado. no No, pero es verdad. Es verdad, bueno, pero bueno. Sí, nos ponemos ropa de acorde. Nos ponemos ropa. Ponemos ropa, especialmente la parte de abajo. Bueno, ahora hace frío, así que tío, sí está con pantalla. Sí, no, ahora está más metido, pero bueno. Sí, hasta estoy de campeones yo adentro en este momento. Uf. Pues se me mojaron las pantuflas. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo, como siempre. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos del Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.